Atención, amantes del fútbol. Arranca la jornada con el mejor equipo deportivo. Esto es Fútbol de Ascenso. Y quien saluda a toda la audiencia es Roberto Romero. Quédate con nosotros para vivir toda la pasión del fútbol. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos arrancando la transmisión de la fecha. Jornada número 12 del fútbol paraguayo. Guaraní que recibe Olimpia con el estadio que se ha cambiado. Así es que a priori se va a estar disputando en Sajonia. Hoy finalmente se va a estar disputando en Capiatá, en el Erico Galeano, en el estadio del Club Deportivo Capiatá. Hoy auspicia de local el conjunto de Guaraní. Ya rápidamente también vamos saludando a nuestra locución comercial y comentarista de la tarde, al señor Julio Villalba. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo te va? Buenas tardes, bienvenido a la cobertura. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Un abrazo grande para vos y para toda la audiencia de Fútbol de Ascenso que nos están acompañando en esta doble jornada que vamos a estar transmitiendo Guaraní Olimpia y más tarde por la noche, Libertad versus Cerro Porteño y un partidazo en Capiatá. Guaraní que está queriendo subir de a poco en la tabla de posiciones y Olimpia que busca ampliar su ventaja contra sus perseguidores en este torneo de apertura. Totalmente, hoy jornada doble, como decía el compañero Julio Villalba. Posterior a este partido también vamos a estar con el encuentro entre Libertad y Cerro Porteño, así es que prendete a lo que es Fútbol de Ascenso FA Gold en nuestro canal de YouTube, Fútbol de Ascenso en Facebook. También puedes seguirnos en Twitter, en Instagram. Estamos como @deascensoPY. Nosotros ya rápidamente vamos dando las alineaciones titulares de ambos equipos. Arrancamos por el local. Arrancamos por Guaraní. El indio que salta al terreno de juego con la número 1 y capitán de equipo, Gaspar Servio. Número 37, Juan Daniel Pérez. Número 2 para Imanol Segovia. 4 para Sebastián Saracho, número 3 para Alcides Barbote, número 29 para Jesús Llano, número 5 Patricio Tanda, número 7 Enzo Mansur, número 10 para Derlis Rodríguez, número 26 para Diego Fernández y en punta el número 40 Fernando Fernández, el equipo titular del conjunto Origen. En su escudo ha de brillar Guaraní de limpio estirpe, la líder del deporte, legiones al seguirte. Metalúrgica Yunque, trabajos de tornería, frisado de engranaje, recto y liquidales en general, garantía de buen servicio. Dirección Avenida Ocebellala 4121 y Arri 3 Corrales. Contactos al 0961-867-677, al 021-506-002. Metalúrgica Yunque. Correcto, Olimpia el puntero del campeonato. Olimpia que salta al terreno de juego con la número 1 para Gastón Olveira, número 27 Raúl Cáceres, 14 para Gustavo Vargas, número 15 para Mateo Gamarra, 30 para Alan el Coyote Rodríguez, 26 para Richard el Cachorro Sánchez, 6 para Richard Ortiz el capitán de equipo, número 5 para Juan Fernando Alfaro, número 11 para Sebastián Ferreira, 20 para Eduardo del Mas y en punta 17 Adrián Alcaraz, el onceno titular del señor Vitamina Sánchez. Olimpia querido, siempre combatido y siempre campeón. Flamea orgullosa bandera olimpia. La apoya esta cobertura Pablo Lite, futuro concejal 2026 de la ciudad de Fernando de la Mora. Correcto, señores, ya se van ingresando en este caso los protagonistas. Richard Ortiz encabezando la fila de Olimpia, Gaspar Servio encabezando la fila del conjunto Origen. Ya están los protagonistas dentro del terreno de juego. El árbitro principal va a ser el señor David Ojeda, va a estar secundado por el asistente número 1 Eduardo Britos, asistente número 2 para Héctor Medina, cuarto árbitro para sería en este caso el señor Alipio Colmán. En el bar va a estar el señor Derlis López, Abar José Cuevas, los jueces que van a estar impartiendo justicia en esta tarde sabatina. Olimpia que marcha puntero en este campeonato, 27 unidades para el decano. Guaraní que está en la séptima posición con 13 puntos. Ambos vienen de una victoria en la semana pasada. Olimpia que viene a ganarle al Sportivo Luqueño 1-0 y Guaraní que le ganó al Recoleta Fútbol Club 3-1. Veremos qué puede presentar el equipo de Claudio David Vargas, que es el nuevo entrenador del cuadro aborigen, que está con un partido menos
en el campeonato y de por ahí se puede prender para poder aspirar a sumar más puntos y trepar a la zona alta, y pensando ya en la tabla acumulativa más para este campeonato Apertura, Roberto. Totalmente, y Bernay, que a mitad de semana dejó la toldería, así es que semanas de salida de técnicos. También Cerro Porteño se quedó sin técnico, se fue Jorge Baba, asumió interinamente Jorge Achucarro, y como decía el compañero Julio, hoy en día Claudio David Vargas va a estar al frente del conjunto de Guaraní, así es que semana de salida de técnicos, podemos decir, mi querido Julio. Exactamente, muchos cambios en cuanto a la dirección técnica en equipos importantes como lo son Guaraní y Cerro Porteño. Veremos qué es lo que plantea el día de hoy Claudio Vargas, cómo es que le puede plantar el equipo ante lo que suele ser la estrategia de Pablo Sánchez, que suele ser un equipo defensivo, no es un equipo goleador Olimpia hoy en día, pero es un equipo que mete el gol y es casi imposible, por decirle de alguna manera, lograr empatarla. Así que es un equipo sólido en defensa actualmente el cuadro de Cano, y veremos cómo se da este partido aquí en Capiatá, Roberto. Correcto, señores, en nuestra encuesta que hemos colocado en nuestro canal de YouTube, tenemos 11 votos hasta ahora, 36% que gana Guaraní, 64% que gana el conjunto de Olimpia, pulgada arriba la transmisión. Hoy sí queremos llegar a 50 me gusta, imposible que no lleguemos hoy, mi querido Julio, a 50 likes en nuestro canal de YouTube FA Golden, y también en nuestra página en Facebook, Fútbol de Ascenso, pulgar arriba la transmisión. Queremos llegar a 50 me gusta, así es que pulgar arriba, compartir la señal con todas tus amistades. También podés suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar la campanita, nos seguís en Twitter, en Instagram, estamos como @Ascenso YY. Hoy que vamos a estar esperando la cena del parte del coordinador, porque va a ser una jornada larga, Roberto. Sí, totalmente. Asadito había prometido. Sí, empanadita. Así es que el coordinador Michel Mazacote, si estás sintonizando la transmisión, que seguramente que sí, estamos esperando aquí la empanadita, el asadito, no somos delicados, así es que lo que venga va a ser bien recibido, mi querido Julio. Por supuesto, un buen locro tiraste ahora, Roberto. Correcto, señores, allí los jueces, el señor David Ojeda, también los capitanes se están saludando. Lanzamiento de monedita, esto arranca en cualquier momento, Julio. Si estás buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactanos a Alexia Store Sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguinos en Instagram, inscribinos al 0981-937-767. Alexia Store Sublimaciones. Correcto, dame 2 menciones más, mi querido Julio, por favor. Termec Ingeniería, soluciones climáticas, tienes el control de la temperatura en tus manos. Teléfono 0981-536-000. Termec Ingeniería. En Taberna Papilú encontrarás las mejores empanadas gigantes de Fernando, zona norte. Dirección José Olita y Las Residentes frente al Colegio Fernando de la Mora. Celular 0981-372-601. Taberna Papilú. Visión Bursátil SRL, gestión y obtención de créditos para usted, señor comerciante. Comunicate al 0984-828-000. En 24 horas tendrás efectivo en tus manos. Visión Bursátil SRL. Correcto, señores, va a arrancar el partido. Va a pitar Ojeda, pitazo del juez. Ya está en marcha el clásico más añejo del fútbol paraguayo. Ya se juega Guaraní Olimpia por la fecha número 12. Relata para Fútbol de Ascenso y el mundo entero, Roberto Romero. Va saliendo el conjunto de Olimpia, señores. Apareció un intruso aquí. Va saliendo el Lecano, pelota de Mateo Gamarra, juega sobre la punta zurda, apertura para la presencia del futbolista de Olimpia, mete la pelota larga, va peleando con todo, Juan allí pelea, cuidado, se mete con todo Alcaraz, cierra bien la defensa de Guaraní, apareció el delantero Alcaraz, ya recupera Olimpia a mitad de la cancha, aparece el Cachorro Sánchez, juega sobre la punta derecha, apertura para la presencia del futbolista Raúl Cáceres que retrocede, el balón para el Tutu Vargas, va saliendo Olimpia. Motel Primera Clase, despierta tus instintos, sientes tu pasión. Estamos sobre Manuel Ortiz Herrero, casi San Antonio, en la ciudad de Ñemby. Vení, pasalo bien, pasalo mejor en Motel Primera Clase. Pelota sobre la punta zurda, aparece el Coyote Rodríguez, mete la pelota arriba, va peleando con todo allí por esa pelota, el delantero Alcaraz, cierra por ese sector, el llano, mete la pelota arriba, pelea con todo Ferrer, retrocede con el balón, allí aparecía el futbolista Alfaro, juega para el golero Gastón Olveira, va saliendo Olimpia. La plataforma perfecta para anunciar tu marca, quieres vender más, alcanzar tus objetivos, y el fútbol esencia nosotros lo estudiamos. Esto es Fútbol de Ascenso. Juega Olveira, pelota sobre la punta zurda, apertura para la presencia de Mateo Gamarra, Gamarra que
que retrocede de vuelta el balón para el portero Gastón. Mete la pelota sobre la punta derecha, apertura para Cáceres. Cáceres que no pudo hacer contacto con el balón. Se le pasó bajo la suela. Va a corresponder lateral ofensivo para el Indio. Rosemary Comidis Postres, el local más conocido del barrio San Pablo. Bocaditos dulces y salados, postres, eventos sociales. Estamos sobre unidad 3512, casi de la Victoria. Realiza tu pedido al 0991-702-358. Rosemary Comidis Postres. Correcto. Pulgar arriba de la transmisión. También podés comentar en el chat de YouTube desde donde estás escuchando nosotros sin ningún problema. Lo vamos a estar leyendo tanto en Facebook, a la gente del Facebook. También tenemos gente en nuestro canal de YouTube. Así es que hay preferencias tanto en Facebook como en nuestro canal de YouTube, Julio. Metalúrgica Yunque, trabajos de tornería fresado y granaje recto y licuadales en general, garantía de un buen servicio. Dirección Avenida Cebellala 4121 y R3 Corrales. Contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002. Metalúrgica Yunque. Lateral ofensivo para el conjunto franqueado. Ya lo hace Cáceres finalmente a la mitad de la cancha. Juega atrás el balón para Mateo Gamarra. Allí Gamarra sobre el círculo central en campo propio. La pone bajo la suela, observa el panorama. Juega en cortito para Richard Ortiz de vuelta para la presencia de Mateo. Mateo que entrega para el capitán. Otra vez para Mateo, toqueteo al límite en la mitad de la cancha. Mateo que retrocede para Gastón Olveira. Va a recomenzar de vuelta la salida del conjunto franqueado. Y al menos en estos primeros minutos es el Decano el que está controlando la pelota. Guaraní se está resguardando bien en la mitad del campo, intentando recuperar la pelota y salir de contra muy rápido, Roberto. Carga Olivia, parecía Derlis Rodríguez. Cierra bien Mateo Gamarra. Pelea a la mitad de la cancha, aparece Mansur con un zurdazo para arriba. Recupera Richard, cambia sobre la punta zurda, apertura para el Coyote. Este descarga para Mateo. Mateo que lanza la pelota arriba en el campo rival, va peleando el canal, cabezazo de Manuel Segovia. Allí en el medio sector aparece Patricio Tanda también, pelea con todo, cayó al suelo el futbolista de Guaraní. Falta en perjuicio del futbolista Llano. Va a corresponder tiro libre para el Indio. La apoya esta cobertura Pablo Lite, futuro concejal 2026 de la ciudad de Fernando de la Mora. Correcto, bastante trabado, disputado, principalmente en la mitad de la cancha del partido, Julio. Y exactamente, el medio campo de ambos equipos, que es un medio campo de mucha fricción, con Alfaro Sánchez y Richard Ortiz, que saben tener la pelota, pero también saben tener ese roce un poco agresivo, como se suele decir. El medio campo de Guaraní tampoco se queda atrás con Patricio Tanda, que en el partido anterior que estuvimos transmitiendo pegó unas cuantas patadas, recuerdo, Roberto, así que tiene también ese toque agresivo el conjunto de Guaraní. Ese medio campo será un duelo atractivo en la mitad de campo, con características similares en ambas escuadras en este caso. Totalmente. Y hoy Alcides Barbote, que aparece como lateral izquierdo, el zaguero central, lateral derecho, prácticamente un comodín en el conjunto Orígenes. Carga el Indio, la pelota sobre la punta derecha la tiene el Llano, entrega más arriba, va cargando con todo, aparece Rodríguez, enganchó, pasó largo Alan Rodríguez, se repuso muy bien, el Coyote va saliendo por Olimpia, pelota arriba para Alcaraz, cayó el suelo, no pasó absolutamente nada, indica el juez y pitó falta finalmente. El juez, en este caso David Ojeda, va a corresponder tiro libre al Decano. Volviendo un poco a lo de Alcides Barbote, que creo que es la primera vez que estaríamos viéndolo en esa posición al central lateral derecho. Hoy en día lateral transformado en lateral izquierdo de Guaraní, a falta de Thiago Servín, que no está disponible en este encuentro, así que veremos cómo se desenvuelve Alcides Barbote, que en la temporada pasada, lo que fue en el torneo clausura, fue una de las figuras claves del equipo de Víctor Bernay, que peleó hasta la última fecha el campeonato contra Cerro Porteño. Así que veremos cómo se desenvuelve Alcides Barbote en esta tarde de hoy aquí en Campeonato. Correcto, la pelota arriba, toma Gastón Olveira. Aquí sonó la campanita y nosotros marcamos el tiempo de juego. Termec Ingeniería marca el tiempo de juego, 5 minutos de juego de la primera etapa, y el marcador del compromiso lo indica Roberto Romero. Guaraní 0, Olimpia 0. Si estás buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactanos a Alexia Store Sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguinos en Instagram y escribinos al 0981-937-767. Alexia Store Sublimaciones. Va saliendo Olimpia, señores, la tiene Gastón Olveira, mete el pelotazo arriba sobre la punta zurda, pelea Richard, no alcanzó Richard Ortiz de igual forma, le aplaude al arquero, la pelota se pierde por el costado, corresponderá lateral ofensivo para Guaraní. Termec Ingeniería, soluciones climáticas, tenés el control de la temperatura en tus manos. Teléfono 0981-536-000. Termec Ingeniería. Correcto, presión intruso en nuestra cabina de prensa, señores, lateral para el conjunto de Guaraní, juega allí Pérez, pelota rico para Rodríguez, pelea con todo allí contra la marca del futbolista, el Coyote en este caso, mete la pelota atrás, pelota para Llano, ahora se mete con todo Llano, carga el conjunto de Guaraní, pelea Juan Daniel Pérez, línea final, viene el centro, desvío, toma de vuelta Pérez, ensaya el centro arriba, Ferfer,
cabezazo al medio, ¡tac, tac! Cierra bien por ese sector el Tutu Vargas. Se salvó aquí el conjunto de Olimpia, Julio. Y se salvó aquí Olimpia, que solo estaba Fernando Fernández por ese costado izquierdo suyo, totalmente solo. Una lástima que, y para fortuna de Olimpia, que no estaba otro compañero aurinegro ayudando a Ferfer ahí en ataque. Estuvo bastante cerca el aurinegro. Carga Guaraní, pelota arriba. Va tomando por ese sector el Tutu Vargas, quien levantó el esférico. Le regaló la pelota al Cid Barbote. Carga Guaraní, se mete con todo. Barbote envía al centro. Arriba. La pelota queda en los guantes de Gastón Olveira. Arrancó con todo el conjunto Borinquen, Julio. Y en el momento de Guaraní, Olimpia había arrancado mejor en los primeros minutos, al menos teniendo el control de la pelota. Guaraní se está animando un poco más. Encontró un par de espacios en la zona defensiva del cuadro de Cano. Se asomó hacia la portería de Olveira. Estuvo bastante cerca de la Borinquen. Va cargando Olimpia, se mete con todo del más. Ganó la posición, juega sobre la punta zurda. La tiene, cuidado Alcaraz, línea final, viene el centro, desvío. Toma la pelota en este caso Gaspar Servio. Arremetió Olimpia sobre la punta zurda, Julio. Y aquí peligrosamente se acercó, pisó el área grande Adrián Alcaraz, el 17 de Olimpia, que metió esa pelota por bajo buscándole un compañero para que pueda batir la portería de Gaspar Servio. Esa pelota para fortuna del portero se desvió y llegó a sus manos. Aquí se asomó Olimpia nuevamente. De momento al menos ambos equipos están encontrando espacios abiertos en la zona defensiva. Veremos quién de los dos es el que primero aprovechará esta situación ofensiva. Totalmente, estamos en vivo y en directo a través de Fútbol de Ascenso en Facebook. Dale me gusta, pulgar arriba la transmisión. Queremos llegar a 50 me gusta. También en nuestro canal de YouTube FA Golden, FA Golden. Suscribite, activa la campanita, pulgar arriba. Queremos llegar a 50 likes. También nos pueden seguir en Twitter, en Instagram. Estamos como @Ascenso Y. En caso de que le guste el deporte motor, señor Roberto Romero, hoy cumpliría el aniversario de nacimiento del piloto de Fórmula 1, el brasileño Ayrton Senna, posiblemente uno de los más grandes sudamericanos también. Sudamericanos sí. a nivel mundial. Tricampeón del mundo con McLaren en 1988, 90 y 91. 66 años estaría cumpliendo el día de hoy. En el 94 había fallecido en ese fatídico accidente en Italia, en la carrera en esa jornada. Totalmente, entonces hoy está de cumpleaños Ayrton Senna, uno de los mejores realmente en su tiempo, así es que no se ha repetido nunca más un piloto al menos sudamericano. Sigue siendo el último, sí. Justamente Ayrton Senna. Totalmente. Lateral para Lindo, la pelota arriba, cierra bien la defensa de Olimpia, cae sobre la punta zurda, va tomando la pelota, así es Barbote, que está como lateral izquierdo, ensaña al centro, arriba, ¡está! No llegó el futbolista llano, la pelota se perdió por línea final, va a corresponder salida para Olimpia, Julio. Aprovecho, quisiera mandarle un saludo grande a Manuel Agüero, un gran amigo de hace bastantes años y gran fan de la Fórmula 1 y un fan tremendo de Ayrton Senna, que seguro estará festejando como corresponde en esta tarde de sábado. Sí, totalmente, como amerita, con una bien fría. Va saliendo Olimpia, señores, la tiene el Tutu Vargas, allí sobre 3/4 de cancha, mete la pelota arriba, toma Carlos Sebastián Ferreira, pierde la pelota, no está fino Ferreira, pelota a la mitad de la cancha, aparece con todo, va peleando Derlis Rodríguez, cierra bien Mateo Gamarra con un derechazo, va corriendo Alcaraz contra el marca de Imanol Segovia, ganó Imanol, ahora ganó de vuelta Alcaraz, cayó el suelo, pareció falta, sí señor, falta en perjuicio de Adrián Alcaraz. Imanol Segovia que a priori ganó la posición y luego le puso la carrocería Adrián Alcaraz, consiguió una importante y peligroso tiro libre para Olimpia, Julio. Y se complicó solo aquí Imanol Segovia porque era solo Adrián Alcaraz, aparte ya se había acoplado Dani Pérez para poder marcar al 17 de Olimpia, una falta muy innecesaria en contra de su equipo. Veremos cómo puede sortear esta vuelta Gaspar Servio, quien ya va armando la barrera. Veremos quién es el encargado del disparo muy cerca a la portería del portero aurinero, unos 25-28 metros quizás, así que hay peligro hacia la portería del aborigen, Roberto. Totalmente, tiro libre para Olimpia, señores. Está el Cachorro Sánchez como para ser el ejecutor de este servicio que tiene el conjunto franqueado, señores. Tiro libre para el conjunto de Olimpia. Luego de este tiro libre marcamos el tiempo de juego. Le va a pegar el Cachorro Sánchez. También está Alan el Coyote Rodríguez, ambos especialistas en cuanto a tiro libre se refiere. Allí el juez del partido ubicando la barrera, señores. Tiro libre para Olimpia, cerquita allí del vértice del área. Le va a pegar el Cachorro, me parece. Es más para un diestro que un zurdo. Va a autorizar Ojeda, ya lo hizo. Le pega el Cachorro Sánchez. Autoriza el juez, le pega al Cachorro.
La pelota pasó lamiendo el palo derecho del portero serbio, que solamente acompañó con la vista, Julio. Qué cerca, aquí pasó la pelota de Richard Sánchez, que tomó esa dirección correcta, pero se le fue bastante con mucha comba sobre el ángulo superior derecho de Gaspar Serbio, que justamente como indicó el relator simplemente acompañó con la mirada de Richard Sánchez, tratando de mover con la mente esa pelota para que no se vaya con tanta comba. Estuvo muy cerca aquí el franjeado de marcar el primero aquí en Capiatá. Correcto, señores, nosotros digo bien, aprovechamos y marcamos el tiempo de juego. Thermac Ingeniería marca el tiempo de juego, 12 minutos jugados de la primera etapa, y el marcador del compromiso lo indica Roberto Romero. Guaraní 0, Olimpia 0. En Taberna Papilú encontrarás las mejores empanadas gigantes de Fernando, zona norte, en dirección José Olita y la residente frente al Colegio Fernando de la Mora. Celular 0981-372-601, Taberna Papilú. Despejó Tutu Vargas, la pelota se perdió por un costado, corresponde lateral para el conjunto de Guaraní. Ya lo hizo Alcides Barbote, juega en cortito para Saracho, de vuelta para Barbote sobre la punta zurda, mete la pelota arriba sin destinatario final, retrocede el Tutu Vargas, toma la pelota, juega para Olveira, va saliendo el decano. Visión Bursátil SRL, gestión y atención de créditos para usted, señor comerciante. Comunícate al 0984-828-000 y en 24 horas tendrás efectivo en tus manos. Visión Bursátil SRL. 70% el voto a favor de Olimpia contra 30 en nuestro canal de YouTube. Olimpia 70, 30 para Guaraní, así es que está habilitado la encuesta para que puedas realizar tu votación. También puedes escribirnos desde donde estás escuchando, pulgar arriba la transmisión, compartir con tus amigos, activar la campanita, suscribirte, que es gratis, así es que nos ayudas un montón con esa suscripción. La pelota sobre la punta derecha, va saliendo Olimpia, puntazo del Tutu Vargas, retrocede allí Saracho, mete la pelota larga, cae sobre 3/4 de cancha, va peleando con todo el Tutu Vargas, cabezazo para Richard, otra vez para el Tutu, va saliendo el decano. Y lo que corresponde al inicio de la segunda ronda del torneo Apertura, la fecha número 12, más tarde a la noche, Libertad versus Cerro Porteño en Tuyucuá, será a las 20:30, fecha 12 del torneo Apertura. Carga Olimpia, la tiene Alfaro, Juanfer Alfaro que entrega al medio, pelota para el Cachorro, allí va Cachorro, mete arriba, pelota sobre la punta derecha, aparece Cáceres en el centro, bajo, ¡está! Se salvó Guaraní, señores, se salvó Guaraní, increíble, no pudo empujar Carlos Sebastián Ferreira, apareció a sus espaldas, Alcaraz que tampoco pudo empujar la pelota, se salvó de verdad el indio, Julio. En estos momentos es puro dominio de Olimpia, una buena pelota recuperada en el medio campo por Richard Sánchez, que habilita de manera correcta hacia el costado derecho a Raúl Cáceres, que mete ese buscapié. En primera instancia no puede, creo que quiso hacerlo con el exterior del pie de izquierdo. Sebastián Ferreira dejó pasar de manera increíble, y ya Adrián Alcaraz muy forzado llega a esa pelota en el segundo palo, ya con el arco totalmente deshabitado. Y ahí vemos cómo gesticula justamente Vitamina Sánchez, lo que tenía que hacer. Está bastante enojado, ¿verdad? Porque increíble lo que dejó pasar Sebastián Ferreira, que prácticamente quita el pie. No sé qué quiso hacer ahí, pero una chance desperdiciada por parte del puntero del campeonato. Correcto, increíble también lo de Carlos Sebastián Ferreira, que no está pasando por un buen momento. El delantero del conjunto franqueado, como que le falta esa confianza, me parece, al delantero de Olimpia, Julio. Exactamente, creo que el déficit de Sebas Ferreira fue en aquella expulsión que tuvo, una expulsión creo que fue contra Rubio Ñu, si no me equivoco. Sí, contra Rubio Ñu. Contra Rubio Ñu, que le había aplicado un zapatazo contra Rubio al futbolista del albiverde, y cuando fue expulsado estuvo varias fechas justamente sin jugar, y le está costando recuperar ese nivel. Llegó Rubén Lescano, marcó un par de goles, Adrián Alcaraz de momento le ganó también ya la titularidad al hombre recién llegado de Fluminense, así que le está costando bastante a Seba Ferreira poder recuperar el nivel con el cual había arrancado, y veremos si es que puede recuperar algo de su juego en esta jornada aquí en Capiatá. Carga Guaraní, pelota sobre la punta derecha, se va soltando Juan Daniel Pérez, viene el centro, cierra bien Richard, que bajó a defender, va corriendo Pérez, la pelota se pierde por un costado y nosotros aprovechamos y marcamos el tiempo de juego. Thermac Ingeniería marca el tiempo de juego, 15 minutos jugados de la primera etapa, y el marcador del partido lo confirma Roberto Romero. Guaraní 0, Olimpia 0. Confirmamos los demás partidos de la fecha 12 del torneo Apertura. El día de mañana en el Gunter Gobel,
Vogel, San Lorenzo. El Rayadito va a estar recibiendo a las 18:30 a la Academia, a Nacional, y a las 20:30 Deportivo Luqueño va a enfrentar a 2 de mayo, fecha 12 del torneo Apertura. Correcto, va saliendo el Decano. La pelota la tiene Gastón Olveira para el conjunto franqueado, señores. 0-0 el lance. Y la camiseta que hoy tiene Olveira es la tercera indumentaria de Olimpia, la verde con franja blanca. Exactamente. Al menos particular para el arquero creo que está bien. Sí. Al menos el color verde no es un color que me guste mucho para indumentaria de fútbol, pero Carga Olimpia, el remate, está arquero, Olve el portero, Sergio digo bien, carga Olimpia, le pegó Carlos Sebastián Ferreira, gran respuesta de Sergio, carga el Decano, pelota del Coyote, ensaya el centro, arriba el segundo caño, mete arriba, quien llega aparece el Cachorro, ante el puntazo de Imanol Segovia, le pegó Carlos Sebastián Ferreira, se salvó el conjunto Brisken, Julio. Y bastante marcado, creo que era por Saracho justamente que lo estaba marcando al número 11 de Olimpia, que de igual manera se saca de encima al hombre. El remate al arco, está Olveira toma la pelota, señores. Sacó el remate y me parece que fue Enzo Mansur. Desde la mitad de la cancha quiso sorprender. Retrocedió a tiempo Olveira. Casi se le metió por encima del portero, Julio. Bueno, primeramente el misil de Carlos Sebastián Ferreira, que con lo justo Gaspar Servio pudo desviar ese balón porque era una pelota que tenía destino de gol. La pelota llevaba bastante potencia, no quizás tanta dirección, pero era una pelota complicadísima para el portero aborigen. Y luego el zapatazo, que creo que fue justamente de Enzo Mansur desde detrás del medio campo, que intentó sorprender a Gastón Olveira, que tuvo que retroceder con lo justo para poder llegar a ese balón porque se le metía al portero paraguayo, ya lo podemos decir actualmente, sí. Roberto. Uruguayo-paraguayo. Uruguayo-paraguayo. Más paraguayo que otra cosa me parece ahora. La pelota sobre la punta zurda la tiene Barbote. Entrega para Mansur, otra vez para Barbote sobre la punta zurda. Pegadito a la raya de Cala. Descarga más atrás para Saracho. Va saliendo Guaraní. Motel, primera clase, despierta tus instintos, siente tu pasión. Escribamos sobre Manuel Ortiz Guerrero, casi San Antonio, en la ciudad de Ñemby. Y pasalo bien, pasalo mejor en el Motel, primera clase. Pelotazo arriba, quedan los guantes de Olveira. Entregan cortito, la pelota digo bien para Mateo Gamarra. Va saliendo el segundo marcador central. Sobre 3/4 de cancha en la zona medular. En campo propio, entrega cortito para Richard, que se hace salida. La pone bajo la suela, juega atrás de vuelta para la presencia de Mateo Gamarra. Juega más atrás para Olveira. Va saliendo el Decano. Completamos los partidos de la fecha 12 del torneo de apertura que culminan el día lunes 23 de marzo. El Sportivo Trinidense va a recibir en el Martín Torres a Recoleta a las 18:30. Aguantame, Julio, en la carga de Olimpia, también el centro. Está cierra oportunamente Imanol Segovia. Se metía el rulito Alcaraz. Pelotazo arriba de Olveira. Casi se viene el primero franqueado. Se salvó limpio, Julio. Se volvió a salvar aquí Guaraní. Está un poco desatenta la zona defensiva del aborigen, que no está pudiendo controlar los ataques del Decano. Un iracundo Olimpia están buscando el primero como sea, Roberto. La pelota arriba, carga con todo Olimpia, no pudo del más, termina el poder del portero Sergio. Va saliendo el indio. Y completamos el último partido de la jornada número 12 del torneo de apertura del día lunes 23 de marzo a las 20:30 en la Arboleda. Rubio Ñu enfrentará al Sportivo Meliano. Correcto, va saliendo el conjunto aborigen. Estamos en vivo y en directo a través de Fútbol de Ascenso. Dará me gusta, pulgar arriba la transmisión. Queremos llegar a 50 me gusta hoy en la transmisión que vamos a tener en duplex. No en duplex, sería doble turno, más bien. Doble turno, porque posterior a este partido estamos también con el encuentro entre Libertad y Cerro Porteño. Queremos llegar a 50 en Facebook, como también así en nuestro canal de YouTube FA Golden, para que se puedan suscribir, activar la campanita, escribirnos también en el chat desde donde están escuchando la transmisión. Nos pueden seguir en Twitter, en Instagram. Estamos como la plataforma perfecta para anunciar tu marca. ¿Querés vender más, alcanzar tus objetivos? El fútbol esencia, nosotros lo estudiamos. Esto es Fútbol de Ascenso. Va saliendo Olimpia, la tiene Mateo Gamarra, cambia sobre la zona derecha, va peleando con todo Raúl Cáceres, que va como bien, cruza línea central, se mete con todo Cáceres, corre por la pelota, allí transporta el esférico, carga Olimpia, se mete con todo Cáceres, corre por ese balón, se frena ahora, descarga el balón, pelota va a la mitad de la cancha para la presencia del Cachorro, más atrás para Tutu Vargas con el esférico, entrega de vuelta para Cachorro, pegadito a la raya de Cala, la tiene el Cachorro Sánchez, juega de vuelta sobre la punta derecha para Raúl Cáceres, entra en diagonal, busca compañía, juega para Richard que entrega otra vez para la presencia del Cachorro, allí el puntazo del Cachorro se equivoca, le regaló la
la pelota a Saracho. Saracho que juega más arriba. La pelota sobre 3/4 de cancha. Reconquista de vuelta Olimpia. Retrocede allí en la mitad de la cancha. Toma Tutu Vargas. Va saliendo Olimpia. Rosemary Comidis Postres, el local más conocido del barrio San Pablo. Bocaditos dulces y salados, postres y eventos sociales. Estamos sobre Unidad 3512, casi de la Victoria. Realiza tu pedido al 0991-702-358. Rosemary Comidis Postres. Correcto, aquí sonó la campanita y nosotros marcamos el tiempo de juego. Thermac Ingeniería marca el tiempo de juego. 21 minutos jugados de la primera etapa y el marcador del compromiso lo dice Roberto Romero. Guaraní 0, Olimpia 0. Vitalur Regigal Yunque, trabajos de tornería, fresado de engranaje recto y licoidales en general, garantía de buen servicio. Dirección Avenida Ocebellala 4121 y Arri 3 Corrales. Contactos al 0961-867-677 y al 021-506. Carga Olimpia, aguantame Julio, remate, está, ¡gol! ¡Gol! ¡De Olimpia, Olimpia, Olimpia! ¡Golazo! De Olimpia, apareció Eduardo del Mas, señores, sacó el misil con la pierna zurda, imposible para Sergio, arriba Olimpia, señores, de un pelotazo largo del portero de Olimpia, Olveira, lo venía probando Olimpia, allí bajo Richard, le filtraron el pase del Mas, y este sacó el latigazo, allí desde la media luna, golazo, señores, arriba Olimpia, el tricampeón de América, el campeón del mundo, Olimpia, Olimpia 1, Olimpia 1, Guaraní 0. Premiando elocuente tu obra triunfal, resurra la Olimpia, sus dirigentes y bravos leones del gran capitán. Es un golazo de fútbol de ascenso. Marcamos el tiempo de gol, Julio. A los 22 minutos de la primera etapa, Roberto. Olimpia 1, Guaraní 0, Julio. Un golazo que se acaba de mandar Eduardo del Mas, el número 20 del franjeado. Había un hueco gigante ahí en la zona defensiva de Guaraní que ya estábamos anticipando de que estaba con todo Olimpia, estaba atacando esa zona frágil del cuadro aborigen. Gran pase, habilitación de Richard para el número 20 del franjeado que se saca de encima con un enganche hacia adentro del número 4 de Sebastián Saracho y con un tremendo izquierdazo que bate al portero Gaspar Servi. Olimpia, que estaba jugando mejor, era el que estaba teniendo las chances más peligrosas a su favor. Está ganando con justicia aquí en Capiatá, el clásico más añejo del fútbol paraguayo, Roberto. Va saliendo Olimpia, la tiene el Coyote Rodríguez, entrega para Mateo Gamarra. Mateo Gamarra que se va asociando con el Tutu Vargas, de vuelta para Mateo a la mitad de la cancha, sobre el círculo central en campo propio. Mete el pelotazo arriba sobre la punta, zurdo, bajó bien Rulito Alcaraz, se mete con todo Alcaraz, allí en la gambeta, se mete con todo, va Alcaraz, línea final, allí se mete Alcaraz, juega atrás, de vuelta para Juanfer, ensaya el centro del punto penal, rechaza Manuel Segovia, pelota sobre la punta zurda, cabezazo de Barbote, salió mal, recupera a Cáceres para Olimpia, se mete con todo Raúl, descarga para Richard, de frente al arco, allí va Richard, apunta, le pega la pelota por encima del travesaño, allí se animó Richard, sacó el remate desde media distancia, Julio. Quiso sorprender aquí el capitán Richard Ortiz y con esta victoria Olimpia llega a 30 unidades, le saca 10 a Cerro Porteño que juega más tarde y 13 puntos a Libertad. En caso de que Libertad gane, que es el resultado que le conviene a Olimpia justamente esta noche, le va a sacar 10 puntos a Cerro Porteño y a Libertad, faltando 10 fechas para culminar, Roberto. Totalmente cayó allí el futbolista de Guaraní, pito falta, Ojeda, va a corresponder tiro libre para el indio. Y veremos cómo lo puede resolver el director técnico Claudio David Vargas por parte de Guaraní, porque Guaraní se sobrepuso a esa posesión de la pelota de los primeros minutos de Olimpia, pero no pudo capitalizar y hace bastante rato no está insinuándose a la portería de Gastón Olvera, y veremos si con este tiro libre a su favor puede asomarse un poco más hacia la portería del decano. Correcto, señores, va a corresponder tiro libre para el conjunto franqueado. Veremos qué acontece en esta acción de fútbol. Tiro libre para el conjunto de Guaraní. Luego de tiro libre marcamos el tiempo de juego. 1-0 la victoria parcial de Olimpia, señores. Golazo de Eduardo del Mas, que sacó el latigazo con la pierna zurda. El futbolista más incisivo que tiene Olimpia, el que más anima en la parte ofensiva. Ya juegan cortito, pelota para la presencia de Mansur, que ensaya el centro arriba muy fuerte. Va a llegar Barbote, llegó línea final.
ensaya el centro de zurda, rechaza Richard que estaba en el área, la pelota que cae sobre 3/4 de cancha, aquí sonó la campanita, la campanola, nosotros marca el tiempo de juego. Thermec Ingeniería marca el tiempo de juego, 25 minutos jugados de la primera etapa y el marcador del compromiso lo indica Roberto Romero. Carga Guaraní, pelota sobre la punta derecha, va corriendo Derlis Rodríguez, cierra bien por ese sector del Coyote, aparece en la cobertura también Juanfer Alfaro, la pelota de Patricio Tanda se pierde por un costado, va a corresponder lateral para el conjunto franqueado, Olimpia 1, Guaraní 0. Apoya esta cobertura Pablo Lite, futuro concejal 2026 de la ciudad de Fernando de la Mora. Lateral de salida para el conjunto de Olimpia, señores, la tiene Alan Rodríguez, el Coyote Rodríguez, busca compañía, mete la pelota arriba, pelea con todo el rulito Alcaraz, levantó el esférico, pelea de vuelta, allí el rebote, rechaza Patricio Tanda, va corriendo también Ferefene, cabezazo del futbolista Mateo Gamarra, la pelota que cae sobre la punta zurda, toma así es Barbote que se lanza constantemente en zona ofensiva, la tiene Barbote, mete el pase al medio para Patricio Tanda, la tiene el zurdo, transporta el esférico, se mete Tanda, el bueno de Tanda, allí Tanda de vuelta para el Barbote sobre la punta zurda, descarga el balón para la presencia de Saracho, y Saracho que mete la pelota arriba, corre Patricio Tanda, envía el centro, no estaba absolutamente nadie, deja finalmente el zaguero central Tutu Vargas para que tome la pelota, el golero Gastón Olveira va saliendo Olimpia. Si estás buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactanos a Alexia Store, sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguinos en Instagram, escribinos al 0981-937-767, Alexia Store, sublimaciones. Pelotazo arriba de Olveira, cabezazo de Carlos Sebastián Ferreira, corre el rulito sobre la punta derecha, carga Olimpia, la tiene Alcaraz, juega atrás para la presencia de Del Mas, entrega ahora para Raúl Cáceres en zona ofensiva, descarga de vuelta para Del Mas que se mandó un golazo en este partido, pincha el balón, pelota para Raúl Cáceres que está en el área, viene el centro, desvió, cuidado, no salió de la zona de peligro, rechaza la defensa, toma la pelota, el Coyote le pega para terminar la acción, la pelota se le levantó en demasía, va a corresponder saque de arco y salida para el Indio. Thermec Ingeniería, soluciones climáticas, tenés el control de la temperatura de tus manos, teléfono 0981-536-000, Thermec Ingeniería. Correcto, estamos en vivo y en directo a través de nuestra página en Facebook, Fútbol de Ascenso, dale me gusta y pulgar arriba de la transmisión, queremos llegar a 50 me gusta también en nuestro canal de YouTube FA Golden para que se puedan suscribir, activar la campanita, también podés comentarnos en el chat del YouTube, nos pueden seguir en Twitter, en Instagram, estamos como Roca Ascenso PY. En Taberna Papilú encontrarás las mejores empanadas gigantes de Fernando Zona Norte, dirección José Oliti, las residentas frente al Colegio Fernando de la Mora, celular 0981-372-601, Taberna Papilú. La pelota sobre la punta derecha la tiene Derlis Rodríguez, era Llano, perdón, mal pase de Llano, recupera Olimpia, recupera de vuelta el conjunto Origen, la tiene Derlis, juega para Llano, pincha el balón para Rodríguez, cierra bien Mateo Gamarra, pelea con todo el rulito el Caracas, cabezazo el medamente el Tutu Vargas, de lo contrario, estaba Ferfer de frente al arco, aquí se salvó el conjunto franqueado, salió muy bien Richard que juega atrás la pelota para Juanfer Alfaro, este en cortito para la presencia del Cachorro Sánchez que entrega sobre la punta derecha, se va soltando Raúl Cáceres, allí pegando a la raya de cal, entrega de vuelta para Richard Sánchez el Cachorro, juega en cortito para Juanfer, allí sobre el círculo central, descarga balón para Mateo Gamarra, va saliendo el decano. Información del fútbol brasilero, ficha 8 del Brasileirão, arrancó esta tarde, Red Bull Bragantino cayó de local 2-1 contra el Botafogo, sobre 30 minutos de juego el Fluminense le está ganando 1-0 al Atlético Mineiro y a las 21 horas el clásico São Paulo contra Palmeiras, ficha 8 del Brasileirão. La pelota atrás para Mateo Gamarra, entrega sobre la punta sur para Richard que juega atrás para Olveira, va a recomenzar de vuelta la salida del conjunto franqueado. Visión Portátil SRL, gestión de atención de créditos para usted, señor comerciante. Comunicate al 0984-828-000. En 24 horas tendrás efectivo en tus manos. Visión Portátil SRL. Va saliendo Olimpia sobre la punta derecha. Balón para la presencia del Tutu Vargas. Juega Vargas, pelota atrás de vuelta para Olveira. Olveira otra vez para el Tutu. Allí Olimpia trata de salir de manera ordenada. Entrega para el Cachorro Sánchez que limpió la acción. Pelota sobre la punta derecha. Va corriendo Raúl Cáceres. Mete la pelota arriba. El rebote, cuidado, le favoreció. Va corriendo del más. Cierra oportunamente Saracho. Cortó la acción. Mete la pelota arriba. Se pierde por un costado. Va a corresponder lateral ofensivo para Olimpia. Aquí sonó la campanita y nosotros marcamos el tiempo de juego. Thermec Ingeniería marca el tiempo de juego. 30 minutos jugados de la primera etapa y el marcador de compromiso lo indica Roberto Romero. Olimpia 1, Guaraní 0. Motel Primera Clase, despierta tus instintos, siente tu pasión. Estamos sobre Manuel Ortiz Guerrero, casi San Antonio y la ciudad de Ñemby. Ven y pásalo bien, pásalo mejor en Motel Primera Clase. Carga Guaraní, la tiene Rodríguez, juega Río para el llano, se interpuso por el camino. El futbolista Richard cerró Mateo Gamarra, la mandó por un costado. Va a corresponder lateral ofensivo para el Indio. Y de momentos a menos, sobre este minuto, ya casi 31 de juego, Olimpia lo está controlando bien
a Guaraní, que no le está inquietando tanto a la defensa, ni mucho menos a Gastón Olveira. No está teniendo reacción el cuadro dirigido por Claudio David Vargas. No está conteniendo bien el decano. La estrategia al menos de Pablo Sánchez le está sirviendo bastante. Está controlando la pelota, buscando salidas rápidas por las bandas, con Del Mas principalmente, que está siendo el más peligroso de momento en el equipo franjeado. Mientras volvemos a ver la repetición, Roberto, un verdadero golazo. Llegó a tocar con la yema de los dedos Gaspar Servio, pero no le alcanzó la fuerza al remate. Le ganó al gran portero aurinegro. Verdadero golazo de Eduardo Del Mas, que con justicia está ganando Guaraní por 1-0. Correcto, señores. Cooling break en estos momentos. Pausa para que los futbolistas hidraten. Y nosotros aprovechamos y vendemos, Julio. La plataforma perfecta para anunciar tu marca. ¿Querés vender más, alcanzar tus objetivos? Y el fútbol es ciencia, nosotros lo estudiamos. Esto es Fútbol de Ascenso. Correcto, estamos viendo de vuelta la registración del golazo que se mandó Eduardo Del Mas. Sacó el sablazo con la pierna zurda. Imposible para Servio. Sorprendió, me parece, a toda la defensa de Guaraní cuando enganchó. Ya tenía en mente sacar el remate porque a priori parecía que iba a enviar el centro, pero sacó un remate furibundo, imposible para Servio, que se clavó en ese ángulo derecho, Julio. Así mismo fue, justamente Saracho era el que le estaba marcando a Eduardo Del Mas, que con un enganche ya lo dejó sin chances de poder llegar a ese balón e impedir el remate. Un verdadero golazo del número 20 de Olimpia. Y veremos si en esta reunión, en el cooling break que ambos técnicos están teniendo con sus jugadores, puedan generar una idea diferente de juego, principalmente en Guaraní, que necesita con urgencia por lo menos tratar de sortear la defensa sólida de Olimpia de momento y poder llegar hacia la portería de Gastón Olveira. No está teniendo mucha presencia en ofensiva de momento Fernando Fernández, y lo nombraste muy poco incluso a Diego Fernández, al número 26 del Aborigen. Siento que Derlis Rodríguez está jugando bastante solo por su costado y no está teniendo el acompañamiento en ofensiva para poder inquietar a Gastón Olveira. Correcto, cerrando el fútbol, señores. Juega el futbolista Pérez, pelota para Derlis Rodríguez sobre la punta derecha, ensaya el centro. La pelota impacta en Mateo Gamarra, se pierde por línea final, va a ser córner o saque de arco, veremos. Finalmente pitó saque de arco. El juez del partido impactó de vuelta en Rodríguez, es lo que indica en línea número 1 que está por ese sector. Hablamos de Eduardo Britos, va a corresponder salida para el decano. Rosemary Comida y Postres local más conocido del barrio San Pablo, bocaditos dulces y salados, postres y eventos sociales. Estamos sobre Igualdad 3512, casi de la Victoria. Realiza tu pedido al 0991-702-358. Rosemary Comida y Postres. Correcto, el intruso se ha dormido, mi querido Julio. Va saliendo limpio, la tiene la mitad de la cancha. Un intruso canino. Sí, ese canino que ingresó aquí en guardia de seguridad privada, así es que guarda con eso. Allí carga Olimpia, la tiene Del Mas, juega al medio, pelota para la presencia de Richard, que levanta el esférico, va peleando con todo. Juanfer también, muy disputado el partido. Juega Sebastián Ferreira, pelota sobre la punta sur para el Coyote, que envía el centro, le pegó mordido, pelea con todo allí Alcaraz, la pelota se pierde por línea final, va a corresponder salida para el Indio. Información del fútbol europeo, nos vamos a Inglaterra, fecha 31 de la Premier League que arrancó el día de hoy. El Brighton de nuestro compatriota Diego Gómez, que marcó una existencia, le ganó 2-1 al Liverpool. El Fulham derrotó 3-1 al Burnley. Everton goleó 3-0 al Chelsea y el Leeds United igualó 0-0 contra el Brentford. Fecha 31 de la Premier League. Pelea Richard en la mitad de la cancha, aparece con todo el cachorro, metió para arriba, carga Olimpia, mete el pase, cierra muy bien Saracho, la reconquista, cuidado, carga Olimpia, Alcaraz, que apareció como asistidor, envía el centro arriba, Raúl Cáceres, cierra bien la defensa de Guaraní, la pelota sobre la punta zurda, va tomando por ese sector Diego Fernández, se le escapa por un costado, va a corresponder, finalmente impactó en Richard, es lo que indica el juez, va a corresponder, lateral de salida para el Aborigen. Y mañana a las 13:30 horas, Arsenal y Manchester City van a definir la Copa de la Liga de Inglaterra en la final de la Carabao Cup. 13:30 horas, Arsenal versus Manchester City. Correcto, estamos, me parece, en igualdad de equipo en esta ocasión, mi querido Julio. Vamos por el Arsenal. Exactamente. Menos simpatizo más por el cuadro dirigido por Mikel Arteta. Un amigo nuestro es fan del Manchester City. Un saludo grande para Mauricio Garcete, que estará atento a la transmisión de igual manera. Sí, totalmente. Correcto, la mitad de la cancha aparece con todo el faro. Juega sobre la punta zurda para el Coyote. Aquí sonó la campanita y nosotros marcamos el tiempo de juego. Termec Ingeniería marca el tiempo de juego. 35 minutos. Aguantame, Julio. Carga Olimpia. Chévere. Va Ferreira. ¡Gol!
No vale. No vale el gol de Carlos Sebastián Ferreira, señores. Picó en posición adelantada. Gran definición de igual manera de Ferreira. Seguramente esto se va a estar chequeando en el VAR. Por ahora no suba el score, Julio. De momento no sube al score. Está completamente habilitado. Un par de metros, por decirlo así, si no es más de 3 o 4 metros, se va Ferreira. Pero es una señal de alarma para el cuadro aborigen, que está teniendo ya de por sí, antes del gol de Eduardo del Mas, estaba teniendo muchos espacios vacíos en la saga defensiva, y ahora asumo que con las indicaciones de Claudio David Vargas, que le pide al equipo que suba más, intente presionar más la salida del decano, va a dejar estos espacios, así que vamos a ver, asumo, más situaciones peligrosas para Guaraní, similares a esta, Roberto. Totalmente, no subió al score, señores, claramente. Estamos observando la reiteración de la jugada. Y estaba Picón, en este caso claramente adelantado. Sebastián Ferreira, la pelota allí sobre 3/4 de cancha en campo de Guaraní. Metió arriba Tanda, va corriendo Rodríguez, cuidado. Carga el conjunto de Guaraní, digo bien, cierra muy bien Tutubar, que cambió de posición. Juega atrás para Olvera. Va saliendo el decano. Gran jugador Gustavo Vargas, que la fecha anterior, el fin de semana pasado, porque la semana pasada fue entre semana, ya había tenido ya una buena participación el número 14, Gustavo Vargas, que de momento está controlando bien a los delanteros de Guaraní, que ya le ganó, creo, nuevamente la titularidad a Juan Vera, y estaba teniendo complicaciones justamente en esa zona defensiva con su compañero Mateo Gamarra. Sí, totalmente. Marquinhos. Muy parecido a Marquinhos Vargas. Justamente está caído en el suelo. Lo chocó en este caso Diego Fernández. Digo bien, lo atropelló allí al Tutu Marquinhos Vargas. Va a corresponder tiro libre, salida para Olimpia. Metalúrgica El Yunque, trabajos de tornería, fresado, engranaje recto, helicoidales en general, garantía de un buen servicio. Dirección Avenida Ocebellala 4121 y Arrey 3 Corrales. Contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002. Metalúrgica El Yunque. Reito, va saliendo el decano, señores. 1-0 la victoria parcial del conjunto de Olimpia, y Olveira juega cortito, pelota para la presencia de Mateo Gamarra sobre 3/4 de cancha en campo propio. Allí la tiene Gamarra, juega de vuelta para Olveira, va a recomenzar la salida del conjunto franqueado. Allí Olveira con la pelota, gesticula con el brazo para que se adelanten, va a meter el pelotazo largo, retrocede Olveira, se toma su tiempo, no lo presiona nadie, pelotazo arriba de Olveira, va peleando Carlos Sebastián Ferreira contra la marca de Saracho, ganó Ferreira para Caracas, y el suelo pareció falta, sí señor, falta del futbolista Imanol Segovia. Finalmente contra Sebastián Ferreira, va a corresponder tiro libre para Olimpia, Julio. Apoya esta cobertura Pablo Lite, futuro concejal 2026 de la ciudad de Fernando de la Mora. Tiro libre para Olimpia, señores, en perjuicio de Sebastián Ferreira. Levantó excesivamente la pierna derecha, en este caso Imanol Segovia, y tenía la chance también de jugar con la cabeza, pero decidió levantar el pie, Julio. Es la segunda falta innecesaria que está cometiendo Imanol Segovia. Aquella falta en las cercanías de la media luna, con ese buen tiro libre rematado por Richard Sánchez, que pasó cerca del ángulo derecho de Gaspar Servio. Ahora esta pierna levantada totalmente innecesaria hacia la humanidad de Sebastián Ferreira. Está teniendo bastantes complicaciones el número 2 del Guaraní. Tiro libre para Olimpia, señores. Va de vuelta el Cachorro Sánchez para la ejecución. Tiro libre para Olimpia. Veremos si le pega al arco, ensaya el centro. También está el Coyote Rodríguez. Dos futbolistas que le pegan muy bien al balón. Tiro libre para Olimpia, señores, pero muy lejos, me parece, al arco de Sergio. Frontal al portero de Guaraní. Viene el centro. Arriba está el segundo. ¡Oh! Le roba la pelota Ferreira, señores. Increíble lo que se perdió Olimpia. La pelota se perdió por la línea final. Va a corresponder salida para el aborigen. Y esta pelota o esta jugada preparada que encontró totalmente desprevenido una vez más a la saga defensiva de Guaraní, que no se esperaba en ese centro para Seba Ferreira, que debido a ese empujón que creo que fue de Patricio Tanda, casi llega a Seba Ferreira a ese balón tras empujarlo el hombre de Guaraní. Estuvo nuevamente cerca el franjeado, que está más cerca del segundo que Guaraní del empate. Totalmente, aquí sonó la campanita y nosotros marcamos el tiempo de juego. Termec Ingeniería marca el tiempo de juego, 40 minutos jugados de la primera etapa, y el marcador del compromiso lo menciona Roberto Romero. Olimpia 1, Guaraní 0. Si estás buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactanos a Alexa. Aguántame, Julio, carga Olimpia, se mete con todo el Cachorro, mete el pase arriba, pelota sobre la punta zurda, carga Olimpia, ya tiene el Rulito enganchó, le pega o no, le pega Rulito.
de Olimpia. ¿O no vale? A ver. Estamos viendo la reiteración. Marcaron offside de Alcaraz. Sí, para mí está en posición adelantada Adrián Alcaraz. Correcto. Del pase. Bueno, Línea corrió hacia la mitad de la cancha, por eso es que canté el gol. Pensé que iba a subir el score, pero no vale el gol por posición adelantada. Bueno, Línea también nos confundió a todos, mi querido Julio. Corrió hacia la mitad de la cancha. Sí, al menos lo que entiendo es que levantó el banderín, pero normalmente suelen quedarse un buen rato, ¿verdad? Unos segundos más al momento de levantar el banderín, y levantó el banderín, bajó y se fue corriendo justamente hacia el medio. Pero Sí, por eso pensé que era gol, porque ahí fue justamente la confusión. Sí, porque normalmente, como decís, se quedan con el banderín arriba, como que subió el banderín, pero yo honestamente no observé que haya subido, por eso es que canté el gol. Pero bueno, no suba el score por posición adelantada, me hizo gritar de balde, qué línea, Julio. Sí, pero nuevamente, qué hueco se está dejando a Guaraní en el fondo. Carga Guaraní la pelota de Ferfer, juega atrás quien llega, aparece el remate, cuidado, está el empate, el remate está increíble, señores, era llano, se perdió el gol, el futbolista de Guaraní finalmente era Rodríguez, Berlis Rodríguez tuvo el empate, se salvó Olimpia, Julio. Increíble, porque fue una pelota que creo que fue Tanda o Mansur, que le queda inmediaciones de la media luna e intenta sacar el remate, rebota ese balón en un jugador de Olimpia, le queda totalmente en solitario a Berlis Rodríguez y pierde tiempo por querer acomodarse con para su pierna derecha, ¿verdad? Que es una de esas cosas, ¿verdad? De los futbolistas que solamente tienen una pierna buena para poder rematar, incluso para pases, y le pasó justamente a esto a Berlis Rodríguez, que desperdició mucho tiempo. No sé si de igual manera pudo haber probado con la pierna izquierda, pero aquí totalmente dilapidó una chance el conjunto aurinegro. Correcto, el juez pita falta, o no, volvía de la posición adelantada finalmente. Era Carlos Ferreira, no, finalmente fue Adrián Alcaraz quien estaba volviendo de la posición adelantada, porque el juez a priori pitó la infracción, pero aquí estamos viendo la reiteración y sí, partió en posición adelantada el delantero de Olimpia, Julio. Tenía medio cuerpo adelantado el 17 de Olimpia, Adrián Alcaraz, pero insistimos, Guaraní está teniendo complicaciones, se entiende, porque tiene que ir arriba para buscar el empate, pero no está generando siquiera situaciones de gol para que valga la pena este hecho de que deje tan desguarnecido la zona defensiva, porque máximo está solamente Saracho o Ismanol, y luego ya se encuentran cara a cara contra Gaspar Servio. Así que veremos si eso puede corregir Claudio David Vargas, y teniendo en cuenta que ya está por terminar esta primera toma. Correcto, señores, va a corresponder tiro libre para Guaraní. Metalúrgica El Yunque, trabajo de tornería, fresado de engranaje, rescue helicoidales en general, garantía de un buen servicio. Dirección Avenida Eusebio Ayala 4121 y R3 Corrales. Contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002. Metalúrgica El Yunque. Va saliendo limpia, pelota sobre la punta derecha, pelotazo arriba de Raúl Cáceres, cierra bien con la cabeza y Manuel Segovia, cae en campo rival, pelea con todo, carga el conjunto de Guaraní, cierra bien por ese sector el futbolista Tutu Vargas, va a corresponder lateral ofensivo para el indio. Ya apoya esta cobertura Pablo Lito, futuro concejal 2026 de la ciudad de Fernando de la Mora. Barbote que entrega a mitad de la cancha, aparece Patricio Tanda, el zurdo, cruza la mitad de la cancha, se mete con todo Tanda, allí Tanda que juega arriba, se equivoca en el pase el zurdo, le regaló la pelota a Mateo Gamarra, dejala, dice el charrúa paraguayo Gastón Olveira, va saliendo el decano. Si estás buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactanos a Alexa Store Sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. Síguenos en Instagram, escribinos al 0981-937-767, Alexa Store Sublimaciones. Va saliendo limpia, señores, la victoria parcial por un tanto contra cero. Allí el pelotazo arriba de Gastón Olvera, la puso en órbita. Pelota por elevación, cae en el campo rival, pelea con todos Sebastián Ferreira. Cabezazo de Saracho para arriba. Toma Richard, juega sobre la punta zurda. Apertura para la presencia del Coyote. Coyote que juega arriba para el Faro. Se mete con todo Juan Fresela al suelo. Apareció la cobertura Tanda. Hizo rebotar en el futbolista de Olimpia. Va a corresponder lateral de salida para el indio. Termec Ingeniería, soluciones climáticas, tenés el control de la temperatura en tus manos. Teléfono 0981-536-000. Termec Ingeniería. Perfecto, aquí sonó la campanita y nosotros marcamos el tiempo de juego. Termec Ingeniería marca el tiempo de juego, 45 minutos, tiempo cumplido de la primera etapa, y el marcador del compromiso lo dice Roberto Romero. Olimpia 1, Guaraní 0. En Taberna Papiló encontrarás las mejores empanadas gigantes de Fernando, zona norte, dirección José Olita y Las Residentas, frente al Colegio Fernando de la Mora.
mejora. Celular 0981-372-601. Taberna Papilú. Carga Guaraní, pelota sobre la punta zurda. Aparece el 6 Barbote en acción. Ensaya el centro arriba. Cierra bien Mateo Gamarro con la cabeza. Retrocede allí Pérez. Juega en cortito. Pelota sobre la punta derecha. Otra vez para la presencia de Juan Daniel Pérez. Pelota arriba para Rodríguez. Carga Guaraní. Se mete Rodríguez contra la marca del Coyote. Va Rodríguez. Línea final. Vía el centro. Desvío. Corner para Guaraní. Visión Bursátil SRL. Gestión de obtención de créditos para usted, señor comerciante. Comunicate al 0984-828-000 y en 24 horas tendrás efectivo en tus manos. Visión Bursátil SRL. Correcto, señores. Corner para el conjunto de Guaraní. Iremos hasta los 49 en este primer tiempo. 4 minutos más. Agregó Ojeda, el juez principal. Corner sobre la punta derecha para el conjunto de Guaraní. Le va a pegar a esa pelota. El zurdo Fernández va a autorizar. El juez del partido antes advierte a los futbolistas que se están tomando allí en el área chica de Olveira. Veremos con quién es la cuestión allí. Me parece que es con el Tutu Vargas, quien se estaba tomando con el delantero Ferfer. Corner para Guaraní sobre la punta derecha, señores. Autoriza el juez. Viene el centro arriba. Resta con golpe de cabeza. Aparece la defensa. El rebote le pega de zurda para terminar la acción. Apareció Rodríguez. Va a corresponder salida para el decano. Y no le quedaba otra a Delis Rodríguez. Ese remate con su pierna izquierda. Buscó el ángulo superior derecho de Gastón Olveira. La pelota se fue por encima de la portería de Gastón. Abraza que de meta para el franqueado. Correcto, señores. Va a corresponder saque de arco para Olimpia. Motel Primera Clase despierta a tus instintos, siente tu pasión. Estamos sobre Manuel Ortiz Guerrero, casi San Antonio, en la ciudad de Ñemby. Vení, pasalo bien, pasalo mejor en Motel Primera Clase. Saque de arco para Olimpia, señores. Ya estamos en la recta final de este primer tiempo. 1-0 la victoria parcial del conjunto franqueado. Pelotas arriba de Gastón. Cae sobre 3/4 de cancha. Pelea con todo Ferreira. Cabezazo de Saracho. Pelota para arriba. Otro cabezazo de Manuel Segovia. Aparece Richard que cayó muy mal. Richard Ortiz va a pararse las acciones. Cayó aparatosamente, allí fue a chocar con Mansur. Finalmente el capitán ya se levanta. Richard Ortiz ya está repuesto el capi, Julio. La plataforma perfecta para anunciar tu marca. ¿Quieres vender más, alcanzar tus objetivos? Y el fútbol de ciencia nosotros lo estudiamos. Esto es Fútbol de Ascenso. Correcto. Allí Richard Ortiz, que también tocó con la mano. Finalmente le cometieron infracción. Es lo que indica Ojeda. No saltó aquí el argentino Mansur. Tiro libre para Olimpia. Digo bien, en la mitad de la cancha, señores. Una de las últimas secciones del primer tiempo. Tiro libre para el decano. Le va a pegar a esa pelota Tutu Vargas. Tiro libre para Olimpia, señores. Ahora se acerca también el Coyote Rodríguez. Ya están los grandotes dentro del área. Va a autorizar Ojeda, el juez principal del encuentro. Tiro libre al decano. Le pega Coyote. Viene el centro. Arriba está al medio. Cierra la defensa de Guaraní. La pelota que cae en la mitad de la cancha. Aparece con todo Tutu Vargas. Metió para arriba. Cabezazo de Ferreira. Quien llega. Se cierra bien Imanol. Le queda la pelota al zurdo. Sacó el rebate Rodríguez desde media distancia. Recupera Olimpia. Aparece Richard. Cabezazo para atrás. Aparece con todo el Tutu Vargas con un pelotazo para arriba. Va peleando con todo. Y sobre 3/4 de cancha. Sale Saracho. Juega sobre la punta zurda para Barbote que limpió el camino. Juega más arriba para Mansur. Allí Mansur que cayó al suelo. A ver qué pita el juez. Falta en perjuicio de Mansur. Va a corresponder tiro libre para Guaraní. Romérico Comida Postres, el local más conocido del barrio San Pablo. Bocaditos dulces y salados, postres, eventos sociales. Estamos sobre Guibat 3512, casi de la Victoria. Realiza tu pedido al 0991-702-358. Romérico Comida y Postre. Correcto, señores. Ya tenemos tiempo cumplido aquí en el Erico Galeano, en la ciudad de los mitos y las leyendas. Y el juez del partido apunta al círculo central. Final de la primera etapa, señores. Dame 3 menciones, mi querido Julio. Vamos a la pausa. TRMEC Ingeniería, soluciones climáticas, tendencia y control de la temperatura en tus manos. Teléfono 0981-536-000. TRMEC Ingeniería. En Taberna Papilú encontrarás las mejores empanadas gigantes de Fernando, zona norte. Dirección José Olite y las Residentas, frente al Colegio Fernando de la Mora. Celular 0981-372-601. Taberna Papilú. La plataforma perfecta para anunciar tu marca. ¿Querés vender más? Alcanzar tus objetivos. Si el fútbol es ciencia, nosotros lo estudiamos. Esto es Fútbol de Ascenso. Correcto, señores. Nosotros vamos a una brevísima pausa. Ya retornamos para la etapa complementaria. Olimpia más puntero que nunca. 1-0 veo la victoria parcial del decano. Suma y se aleja 10 de Cerro por ahora. Antes del encuentro entre Libertad y Cerro Porteño, nosotros vamos a una pausa y ya retornamos para la etapa complementaria. Pausa y volvemos.
Correcto, amigos, estamos de regreso para la etapa complementaria entre Guaraní y Olimpia. Prepara 2 cambios. Vargas, el técnico del conjunto aborigen. Vamos a ver de quién se trata. Se prepara el número 17 y el número 36. Richard Torales y creo que es Luis Martínez. Sí, señor, Martínez. A ver, me parece que Tanda va a estar dejando el terreno de juego en un partido, me parece, pobre, de Patricio Tanda. Vamos a ver quién finalmente deja el terreno de juego. Olimpia no prepara cambios, solamente el conjunto de Guaraní, Julio. Solamente el cuadro de Claudio David Vargas. Veremos por quién ingresaría. Se retira Diego Fernández, candidato a salir. El otro es Enzo Mansur, en este caso. A Mansur. Va a ingresar por Luis Martínez. Luis Martínez. Entonces, los cambios en el conjunto de Guaraní, señores, va a arrancar la etapa complementaria aquí en el estadio Erico Galeano del Club Deportivo Capiatá. Va a arrancar el segundo tiempo, en este caso. Va a pitar el juez Ojeda, señores. Pitazo del juez. Ya está en marcha la etapa complementaria. Ya se juega Guaraní Olimpia por la fecha, Relata para Fútbol de Ascenso Roberto Romero. La pelota arriba aquí en los guantes de Olveira. Primera incursión ofensiva del conjunto aborigen. Va saliendo el decano. Veremos con estos cambios qué es lo que va a plantear el conjunto de Guaraní, que es un cambio hombre por hombre. Luis Martínez, al menos yo lo tengo con la faceta un poco más defensiva a comparación de Enzo Mansur, que sabemos las cualidades que tiene el número 7 aborigen, y el ingreso de Torales para mí era cantado. La salida ya de por sí de Diego Fernández, que casi ni tocó, que no, creo que casi ni lo mencionaste en la primera etapa, el número 26 de Guaraní. Así que veremos si Richard Torales tiene un poco más de suerte en esta segunda etapa y si es que Guaraní puede acercarse con peligro hacia la portería de Gastón Olveira. Va saliendo Guaraní, pelota sobre la punta derecha, corre Pérez, metió el puntazo para arriba, el rebote le favoreció de vuelta a él, corre Juan Daniel Pérez, envía el centro, Baco, cierra el Tutu Vargas con un tanto de dificultad, cae en la mitad de la cancha, pelota, pelea con todo y viene allí en el medio sector, corre sobre la punta derecha el Cachorro Sánchez, allí va el Cachorro, cubre la pelota, perdió, recuperó de vuelta Guaraní, apareció Manuel Segovia, juega al medio, pelota para el Perro Martínez, otra vez sobre la punta zurda, mete el pase arriba para Torales, que hizo rebotar mal, reconquista Guaraní en la mitad de la cancha, aparece con todo Patricio Tanda, va Tanda, transporta el esférico, se mete el zurdo, va Tanda, perdió la pelota, recupera Olimpia, sale Raúl Cáceres, juega en cortito, pelota para la presencia del futbolista Alfaro Higuaín, pinchó el balón, reconquista el indio, parecía infracción del futbolista de Guaraní, sí, lo pitó así, Ojeda le metió el planchazo en la espalda a Ferreira, a ver quién fue el amonestado. También está caído el futbolista de Guaraní. Creo que fue mutuo. Fue un choque, me parece. Fue un choque entre ambos. Y veo que Richard Ortiz justamente reclama ese planchazo de parte del lobo de Guaraní, pero de Guaraní es el que está más sentido, por decirlo así. No sé si fue un doble planchazo, por decirlo así. Veremos en la repetición. No. Aquí, de más. No pasó absolutamente nada aquí. No. Fue un choque. Fue un choque fuerte, eso sí se puede decir. De hecho, por fortuna, Saracho no le agarró con la suela del botín el rostro del MAS, de Eduardo del MAS, y lo de Saracho, mejor dicho. Su rostro impacta por la espalda de Del Mas, pero eso es por el movimiento cuando está cayendo el número 20 de Olimpia, así que no. Fue amonestado Del Mas. Del Mas fue amonestado. Fue amonestado Del Mas por esta acción. Bueno, me parece erróneo porque ambos fueron a la disputa de balón lícitamente. Quizás Saracho fue con la suela arriba, pero no impactó con el futbolista de Olimpia, a no ser que le metió un codo. A ver, en esta acción fue la espalda fue la Mas espalda, contra el rostro. La espalda no se puede mover tampoco y controlar para. Se cubrió, me parece, Del Mas. Se cubre Del Mas, porque él ve la suela de Saracho cerca de su rostro, entonces le da la espalda. Sí. Por reflejo se cubre. Exactamente, y por el impulso justamente de esa patada de Saracho, su rostro impacta en la espalda de Eduardo Del Mas, pero para mí no es incorrecta aquí la amonestación de parte de David Ojeda hacia el número 20 de Olimpia. Que al menos no sé qué es lo que ve justamente David Ojeda, o si le avisan algo, bueno, del VAR al menos no le van a avisar porque no hay ninguna, no es una jugada para el VAR, pero
Bastante peculiar la decisión que tomó el árbitro principal del compromiso aquí en Capital. Totalmente, no comparto tampoco con la amonestación de Delmas. Tiro libre para el conjunto de Guaraní, la mitad de la cancha. Le va a pegar Gaspar Servio. Indica que vayan todo al área. Tiro libre para Guaraní, señores. El único que queda es Imanol Segovia, el resto en el área de Olimpia. Tiro libre para el indio. Allí le pega Gaspar Servio. Viene el centro al segundo caño. Meta al medio. La pelota va para Martínez. Martínez que cabecea para adelante. Aparece con el pelotazo arriba. Cuidado, cargo Guaraní. Cierra muy bien la defensa de Olimpia. Cabezazo de Alfaro. Va retrocediendo Patricio Tanda para hacer contacto con el esférico. Allí le tiene Tanda. Entrega sobre la punta zurda. Apertura para Barbote. Barbote de vuelta para Tanda. Tanda con el esférico. Retrocede el balón. Pelota allí en la mitad de la cancha. Aparece con todo. Va saliendo Guaraní. Aparece Llano. Juega más atrás para la presencia de Saracho. Va saliendo Guaraní. Metalúrgica El Yunque, trabajo de tornería, fresados, granaje, rastro helicoidales en general, garantía de un buen servicio. Dirección Avenida Cebellala 4121 y Arris 3 Corrales. Contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002. Metalúrgica El Yunque. Va saliendo Guaraní, le tiene Gaspar Servio, pelotazo arriba del portero aborigen, mete el pase arriba finalmente, un pase le salió, pelota sobre la punta sur, aparece Patricio Tanda, se mete con todo, carga Guaraní, va Tanda, viene el centro, desvío, córner para Guaraní, y aprovechamos, marcamos rapidito el tiempo de juego, Julio. Termec Ingeniería marca el tiempo de juego, 5 minutos jugados de la segunda etapa y el marcador de compromiso lo indica Roberto Romero. Olimpia 1, Guaraní 0, córner para Guaraní, señores, finalmente fue Barbote, el lateral izquierdo, quien estaba en línea, en este caso sobre la línea final, en campo rival, allí el lateral improvisado de Guaraní, que está haciendo un muy buen partido, córner para Guaraní sobre la punta zurda, viene el centro arriba de Martínez, Raco con los puños, Olveira, metió para arriba, reconquista Guaraní, mete la pelota arriba, Saracho, cierra Richard con la cabeza, no sale de la zona de peligro, cuidado, pelea con todo Barbote, que está en línea en la zona ofensiva, y viene la pelota para atrás, toma Olveira, aquí va saliendo, le gana Julio. Y esta jugada preparada del conjunto de Guaraní, que Darlis Rodríguez buscó en las inmediaciones del segundo palo de Gastón Olveira. Desaprovecha Guaraní esta pelota parada y ojo con Olimpia. Carga Olimpia, se mete con todo Alcaraz, se enganchó, limpió el camino, jugó atrás, aparece el cachorro Sánchez, le pega la pelota, impacta Martínez, sale disparado, reconquista Olimpia, aparece con todo Juan Fer Alfaro, entrega sobre la punta zurda para el Coyote, desde primera para Alcaraz, corre sobre la punta zurda, cayó al suelo, no pasó absolutamente nada, cuidado, salió mal, mete el centro, cierra Saracho, se equivocó aquí en la salida, el conjunto Borique está con todo limpio, aparece Richard que juega atrás, la pelota para Mateo Gamarra, cruza a mitad de la cancha, mete la pelota para adelante, impacta en el futbolista Llano, va a corresponder lateral ofensivo para Olimpia, Julio. Apoya esta cobertura Pablo Lite, futuro concejal 2026 de la ciudad de Fernando de la Mora. La pelota se pierde nuevamente por un costado, va a corresponder de vuelta lateral ofensivo para Olimpia, señores, que está en campo rival, que va con todo en busca del segundo gol del partido, ya tiene entre sus manos el Coyote Rodríguez, lateral para Olimpia, lo vemos Alcaraz en el área, también el futbolista Ferreira mete la pelota arriba sobre la punta sur, cuidado, aparece del más que salió del área para hacer contacto con el balón, perdió la pelota, va saliendo Pérez, cuidado, sale mal Guaraní, reconquista Alfaro, está Alfaro sobre la punta zurda, transporta el esférico, juega atrás para el Coyote, envía el centro arriba, le quiso pegar de aire Sebastián Ferreira, le salió para arriba, la pelota casi en la media luna, cabezazo de Ferfer que bajó a defender, mete arriba Saracho, se equivoca, le regaló al cachorro Sánchez que corre, era Raúl Cáceres, cierra bien de vuelta a Saracho, va corriendo sobre la punta zurda, ya no cayó al suelo, apareció infracción, era Torales finalmente quien cayó al suelo, le cometen infracción, va a corresponder tiro libre para el indio. Si están buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactarnos a Alexia Store Sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguinos en Instagram y escribinos al 0981-937-767. Alexia Store Sublimaciones. Correcto, señores, va a corresponder tiro libre de salida para el conjunto de Guaraní. Estamos en vivo y en directo a través de Fútbol de Ascenso en Facebook. Dale me gusta, compartir la señal. También estamos a través de nuestro canal de YouTube FA Golden para que se puedan suscribir, activar la campanita, pulgar arriba la transmisión, comentar en el chat del YouTube. También puedes seguirnos en Twitter, en Instagram. Estamos como @ascenso_PY. Termec Ingeniería, soluciones climáticas, tendencia y control de la temperatura en tus manos. Teléfono 0981-536-000. Termec Ingeniería. Cayó al suelo Patricio Tanda, le comete la infracción. Finalmente fue Seba el infractor. Tiro libre para Guaraní, lo hace rápido. Tanda metió arriba la pelota. Cierra bien la defensa de Olimpia. Aparece el Tutu Vargas firme en defensa. Pelotazo arriba de Raúl Cáceres. Se pierde a cualquier parte. Va a corresponder la trata para el indio. En Taberna Papilú encontrarás las mejores empanadas gigantes de Fernando, zona norte, dirección José Oliti y las residentas frente al Colegio Fernando de la Mora. Celular 0981-372-601. Taberna Papilú. Correcto, esperemos la empanada de la Taberna Papilú de nuestro compañero Milciades Mazacota. Así es que
Seguimos aguardando aquí el delivery por parte del coordinador general Misael Mazacote. Está abierta aún la taberna, mi querido Julio. Así que de ahí puede hacer la compra nuestro compañero Misael. La pelota arriba, carga Guaraní, se mete con todo Torales, metió al medio, cierra bien la defensa de Olimpia, parece Richard, pelea con todo del más, pelotazo arriba de Martínez, va tomando Olveira, termina el peligro para el arco franqueado, va saliendo el decano. Misión Bursátil SRL, gestión y obtención de créditos para usted, señor comerciante. Comunícate al 0984-828-000 y en 24 horas tendrás efectivo en tus manos. Misión Bursátil SRL. Correcto, señores. El juez está guardando alguna información, me parece, del VAR. Torales fue a trabar contra Richard. A ver, pero me parece que no pasó absolutamente nada aquí, mi querido Julio. Hay dos jugadas que se están viendo. Primero la de Richard, que no sé si fue justamente con Torales, y luego otra de Del Mas, que no sé si es con Luis Martínez, pero ambas justamente se están verificando. Por lo menos no se vio una jugada peligrosa para el llamado del VAR. Totalmente parado las secciones, señores. 1-0 la victoria parcial de Olimpia. Empuja el hincha de Olimpia, señores. Prepara un cambio también. El conjunto franqueado va a ingresar con la número 19, me parece. Observe mal, es Lejano. Por Eduardo Del Mas, camiseta 20. Se retira el goleador del partido. Gran primer tiempo de Eduardo Del Mas, que fue el más desequilibrante del equipo de Vitamina Sánchez. Y veremos si Rubén Lejano puede generar peligro y volver a la senda de los goles, en que está teniendo también esa dificultad Seba Ferreira, que se van a quedar son 2 9 prácticamente ahí arriba. Así que gran primer tiempo de Eduardo Del Mas, se retira el goleador del partido, Ron. Correcto, aquí suena la campanita y nosotros marcamos el tiempo de juego. Thermac Ingeniería marca el tiempo de juego, 10 minutos jugados de la segunda etapa, y el marcador del compromiso lo indica Roberto Romero. Olimpia 1, Guaraní 0. Motel Primera Clase, despierta tus instintos, siente tu pasión. Estamos sobre Manuel Ortiz Guerrero, casi San Antonio, en la ciudad de Ñembuy. Vení, pasalo bien, pasalo mejor en Motel Primera Clase. Caído sobre la punta derecha, Pérez va a corresponder tiro libre para el conjunto de Guaraní, señores. Bastante trabado, muy parado el partido, Julio. Bastante trabado. De momento es Guaraní el que entró con esa fuerza para poder igualar lo más pronto posible, porque es complicado empatarle al equipo de Vitamina Sánchez cuando ya está en ventaja. Así que el equipo de Claudio David Vargas está poniendo toda la carne en el asador para poder marcar el empate lo más pronto posible, Roberto. Tiro libre para el conjunto de Guaraní, señores. Están ya logrando desde dentro del área. Autoriza el juez, le pega bien el centro, arriba de Pérez, cabezazo. ¡Está! No llegó, la pelota termina por línea final. Primera instancia se desvió en el primer caño, no cerró, me parece. Torales va a corresponder salida para el conjunto de Olimpia, que se salvó en esta, Julio. Y después mucho Guaraní vuelve a generar una situación clara de gol a través de la pelota parada, un cabezazo prácticamente en el punto penal, cuyo desvío encontró en solitario a Richard Torales, pero no pudo llegar. Con esfuerzo trató de llegar el número 17 de Guaraní, no pudo poner esa pelota. Carga Olimpia, se mete con todo, está el segundo solito allí, va con todo Alcaraz para el segundo, está gol. Gol. No vale. Para todo, DJ, Bueno, cortalo. Tiene que cortarlo más. Bueno, no vale el gol, señores. Posición adelantada es lo que indica en línea número 1 de Alcaraz. Me parece que partió. A ver, finita la Esta es acción. muy fina. Este sí es muy fina. Es para el VAR. Sí, por este sector está el línea 2, Héctor Medina, quien inmediatamente levantó la bandera. No lo observé a línea, ya directamente lo miré a Alcaraz, como que no estaba festejando. Asumí que estaba en posición adelantada. Bueno, desde aquí se torna dificultoso observar la línea. Así es que se está trazando líneas muy finas. La posición adelantada, bueno, se confirma vía VAR. No suba Alejón. El resultado parcial sigue siendo 1 para Olimpia, 0 para Guaraní, Julio. Bueno, es una de las tantas situaciones que posiblemente veamos en esta segunda etapa, porque Guaraní está con todo. Se sabe que no tiene muchas armas como para llegar hacia la portería de Olimpia, así que con lo que tiene va a tratar de empujar con todo y va a dejar muchos claros vacíos en la zona defensiva, y eso puede aprovechar Olimpia. Ya no está Del Mas, que es uno de los más rápidos, pero Lescano también tiene una velocidad y una potencia importante para poder
generar peligro hacia la portería de Gaspar Sergio, pero Guaraní está necesitado de ese empate y veremos cómo se resuelve este partido, Roberto. Totalmente. Tercer gol que se la anula Olimpia en el partido, señores. Lateral sobre la punta zurda. Es el segundo de Alcaraz, creo. Sí, el segundo de Alcaraz. Lateral, ya lo hizo Albarbote, metió la pelota arriba, pelea Ferfer, la pelota para arriba, no sale, la zona Pliego, bota al suelo, no la pueden sacar. Aparece Richard con un pelotazo para arriba, el revoleo del Capi. La pelota que sale sobre la punta zurda, se pierde por un costado en la mitad de la cancha. Va a corresponder lateral de salida para el Indio. Son 2 de Alcaraz y 1 de Seba Ferreira, si no me equivoco. Sí, Los goles anulados. Totalmente. 3 goles, 2 de Alcaraz y 1 de Ferreira, tal cual. Así es que los 3 me parece correctamente anulados, mi querido Julio. A excepción de la última que me pareció más fina, pero a instancias del VAR no valió la acción. Carga Guaraní, se mete con todo. Va cargando Richard Tonales, cubre por ese sector. Raúl Cáceres se pierde por un costado. Corresponde lateral ofensivo para el conjunto aborígene, Julio. La plataforma perfecta para anunciar tu marca. ¿Quieres vender más? Alcanzar tus objetivos y el fútbol licencia nosotros lo estudiamos. Esto es Fútbol de Ascenso. Lateral sobre la punta zurda. Lo va a realizar Saracho. Retrocede unos metros para enviar una especie de córner. Ya lo hizo, pelota al área de Olimpia. Rechaza bien Tutu Vargas para arriba. Pelea allí en la zona medular. Aparece Sebastián Ferreira que bajó a defender. Pelota de Raúl Cáceres. Metió de primera para arriba para el Cachorro. Perdió la pelota. Recupera Guaraní. Pelota atrás para Saracho. Va saliendo. Era Barbote. Barbote que juega para el portero Gaspar Sergio. Aquí sonó la campanita y nosotros aprovechamos y marcamos el tiempo de juego. Terbec Ingeniería marca el tiempo de juego. 15 minutos disputados de la segunda etapa y el marcador del compromiso lo menciona Roberto Romero. Olimpia 1, Guaraní 0. Rosemary Comedia y Postres, el local más conocido del barrio San Pablo. Bocaditos dulces y salados, postres, eventos sociales. Estamos sobre Uidad 3512, casi de La Victoria. Realiza tu pedido al 0991-702-358. Rosemary Comida y Postres. Pelotazo arriba, carga Olimpia. Cierra bien la defensa de Aborigen, pero apareció la falta del delantero Ferreira. Va a corresponder tiro libre. Era Alcaraz quien lo arremetió y Manuel Segovia le cometió infracción. Corresponde tiro libre de salida para el Indio. Metalúrgica El Yunque, trabajos de tornería, fresada de engranaje recto y helicoidales en general, garantía de un buen servicio. Dirección Avenida Ocebellalo 4121 y al Rey 3 Corrales. Contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002. Metalúrgica El Yunque. Pelota sobre 3/4 de cancha, carga Guaraní, cuidado, se mete con todo Martínez, cierra bien la defensa franqueada, cayó al suelo al Cachorro Sánchez. Va a corresponder ahora tiro libre para el conjunto de Olimpia. Apareció Milciades Mazacote, así es que dice Papiluya quebró las empanadas, por ese motivo no les puedo hacer llevar. 750 unidades vendidas en la jornada. La empanada, la mejor empanada que he probado en mi vida, indica Milciades Mazacote. Bueno, ya no hay empanada, hay asadito también por ahí. Asadito también. No tenemos problema. Cocido, esperamos. Sí, no, sí. Cualquier tortillita, igual, honestamente nosotros no somos, bajo ningún punto de vista, delicados, mi querido Julio. Es lo que menos somos en la vida. Tira butifarra, sinceramente. Sí, con chipa y una coca. Coquita. Sí. Correcto, señores. Va a reanudarse el fútbol. Pelotazo arriba de Gastón. Cae en el área de Guaraní. Rechaza bien. Imanol Segovia sale disparado. Va corriendo sobre la punta derecha. Transporta el Federico Llano. Va corriendo Llano. Entrega sobre la banda derecha. Pegadito a la raya de Cal. Aparece en acción. Mete la pelota arriba. Viene el centro. Cierra la defensa Olimpia. Cuidado, salió mal. La pelota está en el área. Ferfer a colocar. La pelota afuera, señores. Increíble el gol que se perdió. Fernando Fernández de frente al arco. Va a corresponder salida para el conjunto de Olimpia. Se salvó el decano, Julio. Esta fue una buena jugada del cuadro aborigen que le queda a Fernando Fernández, que tiene esa clase. Hizo una pausa justa para que el defensor de Olimpia se pase justamente de la jugada y la quiso, no sé si la quiso meter de emboquillado, hacer una colocación espectacular al ángulo izquierdo de Gastón Olveira. Pasó un poco elevado por encima del travesaño, estuvo muy cerca aquí el conjunto aborigen. Correcto, señores, va a corresponder salida para Olimpia. Apoya esta cobertura Pablo Lite, futuro concejal 2026 de la ciudad de Fernando de la Mora. Cabezazo de Richard para atrás, va retrocediendo con el balón, aparece Mateo Gamarra, entrega sobre la punta zurda. Ahí aparece en acción el Coyote Rodríguez, mete el pelotazo arriba en el campo rival, cabezazo de Alcaraz, recupera el conjunto aborigen, aparece Patricio Tanda, entrega allí para el zaguero central Saracho, metió la pelota para arriba, pelea con todo Richard Turales, cierra bien el Tutu, metió para arriba, cae en la mitad de la cancha, cabezazo del futbolista de Olimpia, otro despeje de la defensa de Guaraní, aparece Manuel Segovia, retrocede Raúl Cáceres, va saliendo el decano. Información del fútbol europeo, nos vamos a España, fecha 29 de la Liga Española, hubieron hoy 5 partidos, el Elche
le ganó 2-1 al Mallorca, Español cayó de local 2-1 contra el Getafe, Levante le ganó 4-2 al Real Oviedo, Osasuna ganó por la mínima 1-0 contra el Girona y Sevilla cayó de local 2-0 contra Valencia, fecha 29 de la Liga Española. Correcto, cayó Barbote, falta del Cachorro Sánchez. Va a corresponder tiro libre para Olimpia, señores. Para Guaraní, perdón. Para el conjunto aborigen en la mitad de la cancha. Tiro libre para el Indio. Va de vuelta Servio para realizar el tiro libre. Una especie de José Luis Chilaver. Allí Gaspar Servio pateando los tiros libres, mi querido Julio, en la mitad de la cancha. Sí, bastante... Finalmente va Rodríguez, sí. No fue Gaspar. Le pega Rodríguez, señores. Tiro libre para el Indio. Viene el centro arriba. Resta con golpe de cabeza la defensa de Olimpia. Ahí apareció Juan Daniel Pérez para terminar la acción. Va a corresponder esa línea para Olimpia. Seguimos con la información del fútbol europeo. Ahora nos vamos a Italia, que el día de hoy estuvieron jugándose 3 partidos. El Parma cayó de local 2-0 ante el Cremonese. El Milan derrotó 3-2 al Torino. Con esto se va acercando hacia el Inter, hacia el Inter de Milán. Y la Juventus igualó de local 1-1 contra el Sassuolo. Formación del fútbol italiano. Correcto, señores. Claudio David Vargas prepara 2 cambios en el conjunto de Olimpia, de Guaraní, digo bien, así que 2 cambios. Va a introducir Vargas en el partido, pelotas arriba, sale Olimpia desde los cimientos, pelea con todo, allí en la mitad de la cancha aparece el Cachorro, se pierde por un costado, aquí sonó la campanita y nosotros marcamos el tiempo de juego. Thermac Ingeniería marca el tiempo de juego, 20 minutos jugados de la segunda etapa y el marcador de compromiso lo indica Roberto Romero. Olimpia 1, Guaraní 0. Thermac Ingeniería y Soluciones Climáticas, tenés el control de la temperatura en tus manos. Teléfono 0981-536-000. Thermac Ingeniería. Lateral sobre la punta derecha para el conjunto franqueado. Ya la tiene entre sus manos Raúl Cáceres. Mete la pelota arriba. Va peleando con todo. Allí Ferreira aparece el Cachorro Sánchez que le cambió sobre la punta zurda. Pero el juez retrotrae la acción. Indica que fue falta del Rulito Caraz. Va a corresponder tiro libre de salida para el Indio. Ahora nos vamos a Argentina para informar acerca de los partidos de la fecha 12 del torneo Apertura que arrancó el día de hoy, que hubieron 3 partidos y faltan 2 por jugarse esta noche. Vélez Arfield cayó 1-0 de local ante Lanús. Defensa y Justicia le ganó 2-0 a Unión de Santa Fe. Newell's Old Boys de Rosario en el Marcelo Bielsa le ganó 1-0 a Gimnasia de Mendoza. En breve a las 20 horas Independiente de Avellaneda va a recibir a Talleres de Córdoba y a las 22:15 Belgrano de Córdoba va a enfrentar a Racing de Avellaneda. Corresponde a la fecha 12 del torneo Apertura del fútbol argentino. Correcto, 2 cambios en el conjunto de Guaraní. Se retiró Jesús Llano, ya está Matías López dentro del terreno de juego. También se retiró Fernando Fernández, ya está el Kaiser Ramírez dentro del gramado del terreno de juego. Los cambios de Claudio David Vargas en el conjunto origen. Veremos si con estos cambios Guaraní puede generar más peligro porque todavía no está pudiendo, o sea, no hay una jugada muy clara de gol, más allá de aquella de Fernando Fernández que le queda esa pelota y la quiso colocar al ángulo superior izquierdo de Gastón Olveira, pero le está costando mucho a Guaraní, no es el mismo Guaraní del torneo pasado, el torneo clausura, que tenía una efectividad del 99%, prácticamente te diría, porque todas las jornadas marcaba gol, pero le está costando mucho al equipo de Claudio David Vargas. Olimpia está contento con este resultado, le sigue sacando 10 puntos a Cerro Porteño, que en breve va a estar recibiendo, va a visitar a Libertad en Toyohuacán. Totalmente, señores, Olimpia más puntero que nunca, le saca 10 puntos a Cerro Porteño, pelotazo arriba de Olveira, ya la puso en órbita, pelota por elevación, cabezazo de Imanol Segovia, aparece otro despeje de Mateo Gamarra, me pareció que volvía de la posición adelantada, Richard el Cachorro Sánchez, rechaza como puede Imanol Segovia, la pelota que se pierde por un costado, va a corresponder lateral ofensivo para Olimpia. En Taberna Papiló encontrarás las mejores empanadas gigantes de Fernando, zona norte, dirección José Olite y las Residentas, frente al Colegio Fernando de la Mora, celular 0981-372-601, Taberna Papilú. Lateral ofensivo para Olimpia, señores, el Coyote Rodríguez que ya toma la pelota, cerca del banderín del córner. Prácticamente lateral para Olimpia, retrocede unos metros para enviar una especie de córner justamente. Allí el Coyote Rodríguez se le acercaba para la jugada corta, lejano, pero no, decide meter la pelota al área, cuidado, bota al suelo, remate el Cachorro, rebota, otro remate, ¡tac! Le pegó de zurda, allí el delantero de Olimpia, la Rubén Lejano, la pelota que salió muy arriba, corresponde salida para el Indio, Julio. Y de un rebote aquí Lescano, el número 19 casi
Pone el 2-0, ese rebote que le quedó justito para su pierna izquierda, la quiso colocar hacia el ángulo superior derecho de Gaspar Servio. Esa pelota se fue muy elevada por encima del travesaño, mientras vemos un par de cambios. Se prepara el número 8 y el número 9 en campamento Franco y Sandoval, los que van a estar ingresando en filas de Olimpia. La pelota sobre la punta derecha, va peleando con todo. Allí hace rebotar Raúl Cáceres, impacta en López, va a corresponder lateral ofensivo para Olimpia. Quizás sea Seba Ferreira uno de los que se retire, o Adriana Carazo, que creo que es más Seba Ferreira. Me parece que sí, que no, de vuelta no está teniendo un buen partido Sebastián Ferreira. Hay que decirlo. No está recuperando aún su nivel Seba Ferreira. Totalmente. Si le puntuamos de 1 al 10, 3,5 yo le puntuaría. Carga Guaraní, señores, está el empate. Va corriendo Torales. Ahí está Torales. ¡Está! Increíble, señores. Increíble el gol que se perdió Richard Torales. Ya estaba de igual modo en posición adelantada. Pero de igual manera, qué mal definió Richard Torales, Julio. Qué mal definió Richard Torales y qué mal la defensa de Olimpia, que dejó totalmente solo al 17 de Guaraní, que había ingresado hace unos minutos. Está con las piernas frescas el delantero aborigen. Agarró totalmente desprevenida la defensa franjeada. Para fortuna suya, esa pelota se fue muy abierta por el palo izquierdo de Gastón Olveira. Aquí se acaba de salvar el franjeado. Estuvo cerca Guaraní, más allá de la posición adelantada de Richard Torales. Totalmente se realiza, digo bien, las variantes. Se retira Richard el Cachorro Sánchez, ingresa Alex Franco, se retira también Sebastián Ferreira de un pobre partido de vuelta de Seba Ferreira. Y está Sandoval en el terreno de juego, Julio. Misión bursátil SRL, gestión de obtención de créditos para usted, señor comerciante. Comunícate al 09848280000 y en 24 horas tendrás efectivo en tus manos. Misión bursátil SRL. Correcto, aquí sonó la campanita y nosotros marcamos el tiempo de juego. Termec Ingeniería marca el tiempo de juego, 25 minutos jugados de la segunda etapa, y el marcador de compromiso lo indica Roberto Romero. Olimpia más puntero que nunca, 1 Guaraní 0. Motel primera clase, despierta tus instintos, siente tu pasión. Estamos sobre Manuel Ortiz Guerrero. Aguantame, Julio, cuidado, se metía con todo Sandoval, rechazó a medias el zaguero central Saracho, justo a tiempo apareció Segovia, se salvó el conjunto de Guaraní. Va a corresponder lateral ofensivo por el franqueado, Julio. Motel primera clase, despierta tus instintos, siente tu pasión. Estamos sobre Manuel Ortiz Guerrero, casi San Antonio, en la ciudad de Ñemby. Vení, pasalo bien, pasalo mejor en Motel primera clase. Lateral ofensivo para Olimpia, ya juega el Coyote Rodríguez en cortito, pelota para Alfaro, otra vez para el Coyote, juega atrás para Richard el Capi que filtra el pase, pelota para Lescano, juega sobre la punta zurdo, aparece el Coyote, ensaya el centro, arriba, ¡tapa! El cabezazo de Sandoval, le erró al arco Sandoval, se salvó el conjunto aborigen, Julio. Y en la primera pelota en la que participa Hugo Sandoval, casi llega al segundo de Olimpia. Ese cabezazo que pasó un poco cerca del palo derecho de Gaspar Servio, se volvió a salvar el aborigen. La pelota sobre la punta zurda, pelotazo arriba del Coyote, carga el conjunto de Olimpia, se mete con todo, allí va Franco en su primera participación cayó al suelo, no pitó nada el juez, limpita la acción, sale allí Pérez, Matías López, viene, pierde la pelota, recupera Olimpia, aparece el Coyote, mete al medio, va allí con el pase, Alfaro para arriba, no pudo Sandoval, cierra bien Saracho, metió con la derecha, se pierde por un costado, corresponde lateral ofensivo para Olimpia. Y el día de hoy se está disputando la fecha 2 del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón. Estos son los partidos del Grupo A: Mingaguazú contra Capitán Miranda, Caguazú Antayolas y Paranaense contra Carmen del Paraná. Correcto, señores, lateral sobre la punta zurda para el conjunto de Olimpia. Va tomando la pelota el Coyote Rodríguez, retrocede unos metros, mete la pelota al área, pelea con todo Alcaraz, rechaza, cuidado, no sale de la zona de peligro. El juez pita mano, me parece, de Alcaraz. Sí, tal cual, va a corresponder tiro libre de salida para el Indio, Julio. Completamos la información de la jornada 2 del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón. Ahora vamos con el Grupo B. Encarnación va a enfrentar a Cazapá, Coronel Oviedo ante Villa Ayes, KQP ante Itagua. En el Grupo C, Ñemby enfrenta a San Pedro, Pastoreo ante Concepción, Upacaraí ante San Juan Bautista. Y en el Grupo D, Cerrito contra Villarrica, Repatriación ante Amambau y Villeta ante Altos. Los juegos de la fecha 2 del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón. Correcto, señores, tenemos 10 me gusta recién en nuestro canal de YouTube. Queremos llegar a 50, pulgar arriba, queremos llegar a 50 en Facebook también, en nuestro canal de YouTube, señores, pulgar arriba la transmisión. Rechazó como pudo la defensa de Olimpia, va a correr lateral ofensivo para el conjunto aborigen, ya toma la pelota Patricio Tanda, allí
seca la pelota con su ropa para enviar más largo el envío, pelota arriba de Tanda, rechaza bien la defensa de Olimpia, aparece sobre la punta derecha, va corriendo Franco que cambia muy bien de frente sobre la punta zurda, va corriendo por ese sector, cuidado, justo a tiempo, apareció Juan Daniel Pérez, la pelota que se pierde por un costado, va a corresponder lateral, a ver, el juez amonesta a Matías López, finalmente retrotrae entonces la acción, el juez del partido y amonesta a López, Julio. Vamos a ver la jugada. Claro, cuando Alcaraz quiere enganchar justamente hacia la derecha, López le mete un puntín en la pantorrilla, así que correctamente amonestado el volante central de Guaraní. Pelota arriba de Richard Ortiz, va peleando con todo Alcaraz, la pelota que le caen los guantes al portero serbio, va saliendo el indio. Seguimos con la información del fútbol europeo, ahora nos vamos a Alemania, donde el día de hoy hubieron 5 partidos. El Heidenheim igualó 3-3 contra el Bayer Leverkusen. El Köln igualó también 3-3 ante el Borussia Mönchengladbach. Bayern Múnich goleó 4-0 al Unión de Berlín. Wolfsburgo cayó 1-0 ante el Werder Bremen. Y el Borussia Dortmund derrotó 3-2 al Hamburgo. Esto corresponde a la Bundesliga. Correcto, señores. El juez para las secciones, para que los futbolistas se hidraten. Pausa en el fútbol, cooling break. Y nosotros aprovechamos y venimos, Julio. Rosemary Comida y Postres, el local más conocido del barrio San Pablo. Bocaditos dulces y salados, postres, eventos sociales. Sistema sobre UBA 3512 Casi de la Victoria. Realiza tu pedido al 0991-702-358. Rosemary Comida y Postres. Correcto, aquí sonó la campanita y nosotros marcamos el tiempo de juego. Thermec Ingeniería marca el tiempo de juego. 30 minutos disputados de la segunda etapa y el marcador del compromiso lo menciona Roberto Romero. Olimpia 1, se le anuló 3 goles, hoy el más puntero que nunca. Olimpia 1, Guaraní 0. Metal Urgical Yunque, trabajos de tornería, fresado de engranaje, recta y helicoidales en general, garantías de buen servicio, dirección Avenida Cebellala 4121 y R3 Corrales. Contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002. Metal Urgical Yunque. Correcto, 24 personas en vivo en nuestro canal de YouTube. Tenemos 10 me gusta, queremos llegar a 50, nos falta un montón aún, así es que pulgar arriba la transmisión. También pueden seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos como Fútbol de Ascenso. Pulgar arriba la transmisión, compartir la señal. Y también pueden seguirnos en Twitter, en Instagram. Estamos como @ascenso. Seguimos con la información del fútbol europeo. Ahora nos vamos a Francia. Fecha 27 de la Ligue 1. Hubieron 3 partidos el día de hoy. El Toulouse le ganó 1-0 al Lorient. El Auxerre goleó 3-0 al Brest. Y el Paris Saint-Germain, el líder del campeonato, le ganó de visitante 4-0 al Niza. Correcto, señores. Ya se va a reanudar el fútbol en la ciudad de los mitos y leyendas. Lateral de salida para el conjunto de Olimpia. Hoy no es un mito, es una realidad. Olimpia más puntero que nunca. Juega Raúl Cáceres. Mete la pelota arriba. Si hoy no gana Cerro, se le complica todo el ciclón. Se va a quedar a 10 de Olimpia. Pelotazo arriba del Saracho sobre la punta sur. No salió el rectángulo de fútbol. Ahora sí se perdió por un costado. Va a corresponder lateral ofensivo para el decano. Apoya esta cobertura Pablo Lite, futuro concejal 2026 de la ciudad de Fernando de la Mora. La pelota sobre la punta derecha, mal pase de Franco, recupera Guaraní, cayó al suelo el Kaiser. Falta en perjuicio de Ramírez, va a corresponder tiro libre, amonestado el capitán Richard Ortiz, corresponde tiro libre para Guaraní. Se está buscando personalizar un artículo mediante la sublimación. Contactarnos a Alexa Store Sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguinos en Instagram y escribinos el 0981-937-767. Alexa Store Sublimaciones. Correcto, tiro libre para Guaraní. Le va a pegar a esa pelota Gaspar Servio de vuelta. Allí en la mitad de la cancha, ubicado el balón, le va a pegar el portero, señores, Gaspar Servio. Ahí autoriza el juez, viene el centro al segundo palo, digo bien, pelea con todo el coyote, pelota al medio de la chilena. Olveira se salvó Olimpia, señores, pero ya no valía la acción. Estaba en posición adelantada el Kaiser, pero la chilena de Torales valía. Se salvó Olimpia, Julio. Porque desde que ingresó Richard Torales es el jugador más peligroso que tiene Guaraní en estos momentos. Creo que al momento del centro no hubo posición adelantada y es aquí, justamente. Tras ese cabezazo, Richard Torales mete esa chilena a media altura y espectacular los reflejos de Gastón Olveira. Le reclama justamente el hombre de Guaraní a su compañero que no empujó la pelota, pero de igual manera se iba a anular. Gran jugada aquí preparada por el conjunto de Claudio Vargas. Estuvo muy cerca el cuadro aborigen del tanto del empate. Correcto, se retira Rodríguez. Vamos a verificar quién ingresa. Es la Romero, en este caso. Sí, número 28. 28, entonces Romero ya está en el terreno de juego, Julio.
Y se realizaron los sorteos para las competiciones Conmebol, tanto Libertadores como Sudamericana. Primero vamos a la Sudamericana, donde Recoleta cayó en el grupo D. Como rivales tendrá al Deportivo Cuenca, a San Lorenzo de Argentina y a Santos de Neymar. Complicado lo de Recoleta, le tiene a Santos y a San Lorenzo. A San Lorenzo. Sí, bueno, también con el Deportivo Cuenca también Bueno, entre comillas el más fácil de Recoleta y Deportivo Cuenca, mirando la fase en este caso, el grupo en este caso. Exactamente, así que Recoleta y Cuenca quizás sean esos equipos que van a aprovechar la rivalidad que van a tener Santos y San Lorenzo, porque ambos van a querer quedar como primeros para evitar los playoffs antes de jugar los octavos de final. Mientras que Olimpia estará en el grupo G con Vasco da Gama de Brasil, Audax Italiano de Chile y Barracas Central de Argentina. Correcto, córner para Olimpia, ya lo hizo en cortito, pelota arriba y en el centro. Oh, el cabezazo del Lescano, el Alcaraz, perdón, el cabezazo del Rulito Alcaraz. Se pierde por línea final, corresponde salida para el Indio. En cuanto a Olimpia, creo que es un fixture un poquito más agradable para lo que representa Olimpia en comparación a lo que es Recoleta. Vasco da Gama quizás sea el rival más complicado de ser un equipo brasilero, pero tiene con qué para jugarle tanto a Barraca Central y al cuadro chileno del Audax Italiano. Totalmente, y en la Copa Libertadores, ya me decía en un ratito, carga Guaraní, pelota sobre la punta derecha, va corriendo Romero, cierra por ese sector el Coyote, se le escapa por un costado, va a corresponder lateral de salida para Olimpia. Vamos ahora a la Copa Libertadores, porque tanto Cerro Porteño y Libertad, equipos que van a estar jugando en breve con la transmisión justamente de Fútbol de Ascenso y los relatos de Roberto Romero, estos son los grupos. Cerro Porteño está en el grupo F, una vez más, y como ya hace una buena cantidad de años, va a estar con Palmeiras, Junior de Barranquilla y Sporting Cristal por segundo año consecutivo. Carga Guaraní, pelota sobre la mitad de la cancha, aparece con todo. Allí Martínez juega atrás, pelota para el futbolista Tanda que la rebota mal. La pelota se pierde por un costado, corresponde lateral ofensivo para el Indio. Por su parte, Libertad estará en el grupo H con Independiente del Valle, Rosario Central de Ángel Di María y el conjunto de Universidad Central de Venezuela. Correcto, aquí sonó la campanita y marcamos el tiempo de juego. Thermec Ingeniería marca el tiempo de juego, 35 minutos disputados de la segunda etapa y el marcador del compromiso lo menciona Roberto Romero. Olimpia 1, Guaraní 0. Metalúrgica El Yunque, trabajos de tornería, fresado de engranaje, recto de helicoidales en general, garantía de un buen servicio, dirección Avenida Cebellala 4121 y R3 Corrales. Contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002. Metalúrgica El Yunque. Correcto, señores, caído Richard Ortiz en la mitad de la cancha. Decías, Julio, como ya es costumbre prácticamente ya en un par de años, que Cerro caiga en el grupo de Palmeiras. Y creo que es el tercer o cuarto año consecutivo. Ya se habían enfrentado en su momento en el 2017 y 2020, si no me equivoco, o 2018. Voy a igual corroborar con esos detalles, pero es el tercer o cuarto año consecutivo que caen en el mismo grupo. Así que veremos cómo le va al Ciclón esta temporada. Un rival ya viejo conocido y un Junior de Barranquilla, un típico equipo colombiano de Copa Libertadores, al igual que el Sporting Cristal, que también estuvo con Cerro, al igual que Palmeiras, el año pasado. Totalmente, es más, justamente estaba observando lo que sería el sorteo y cuando indicaron Palmeiras y luego Cerro, hubo como una especie de risa quizás, no sé si risa de nervio o como que ya estaban esperando, me parece, de que caiga Cerro de vuelta en el grupo de Palmeiras. Creo que forma parte del morbo de los sorteos, ¿verdad? Otra vez Cerro Libertadores, es como el Real Madrid, Manchester City. No le estamos comparando aquí a Cerro con Real Madrid ni con Manchester City, pero da un poco de gracia a veces porque siempre caen, incluso para sorteos de octavos de final, así que incluso creo que le llegaron a enfocar a Leila Pereira, la señora presidenta del Palmeiras, y su cara como que otra vez Cerro Porteño. La pelota arriba, pelea con todo Richard, va peleando Guaraní, señores, va Romero que mete al medio, carga el Indio, aparece López, cierra bien la defensa de Olimpia, aparece en acción, va transportando el esférico Alfaro que juega para Richard, otra vez para Alfaro que entrega sobre la punta zurda, va tomando la pelota del Coyote, allá el Coyote que deja el balón para la presencia del capitán Richard otra vez para el Coyote, va saliendo Olimpia. Libertad por su parte tiene, al igual que similar a Olimpia, un fixture un poquito más agradable de lo que es Cerro Porteño en Copa Libertadores. Independiente del Valle, que es un equipo aguerrido como suele acostumbrar el conjunto ecuatoriano, y Rosario Central, que viene de ser campeón de la
de una de las tantas ligas de Argentina del año Campeón pasado. ficticio también. Campeón ficticio, como pasó hace poco con Marruecos, si podemos mencionarlo. Sí, totalmente, sí. Fue campeón bajo el escritorio, mi querido juez. Pelota arriba, carga Olimpia, ya en un ratito comentamos. Allí en la mitad de la cancha pelea con todo. Rechaza López. La pelota que cae sobre la punta zurda va tomando Alcides Barbote. Decíamos, Marruecos que fue campeón después de 3 meses bajo el escritorio. Algo poco ortodoxo también que ha acontecido. Sí, una decisión que la tomó la Confederación Africana de Fútbol. Allá por enero justamente se había jugado la final de la Copa Africana en Marruecos, en aquella final bastante disputada que se la llevó Senegal por la vía de los penales. Así que apeló justamente Marruecos a que Senegal incumplió una de las normas al haberse retirado en pleno partido. Entonces decidió la Confederación anular esa Copa de Senegal y darle el trofeo a la selección de Marruecos. Totalmente, si yo fuese presidente de Marruecos no aceptaría bajo ningún punto de vista ese torneo. Carga Olimpia, va corriendo con todo sobre la punta zurda, se mete Lescano. La pelota impacta en Imanol Segovia. Era Alcaraz, el rulito en la interminable, no se cansa nunca. Alcaraz, la pelota impactó en Segovia, corresponde córner para Olimpia, Julio. Y de hecho, sumado a lo que sería el reclamo de parte de la Federación Senegalesa de Fútbol, también el Senegal como país estaría apelando y hay un reclamo importante, reclamo jurídico importante que se viene por ese caso, Roberto. No, totalmente, me parece algo quizás también risible porque Es un papelón, la verdad. No, realmente, esto es muy bien. Esa frase, papelón realmente. Córner para el conjunto de Olimpia sobre la punta zurda, le va a pegar Rubén Lescano. Luego de este servicio de giro marcamos el tiempo de juego. Le va a pegar Lescano, señores, autoriza el juez. Viene el centro arriba. Rechaza la defensa de Guaraní, complementa con un pelotazo para arriba. El futbolista Romero le salió un cambio de frente a Raúl Cáceres. Juega para Richard, otra vez para Raúl, que linda acción. Allí va Cáceres, se mete con todo, que linda posición. Ganó la posición, digo bien, mete el pase arriba, está el remate. El arquero rebote, cayó Lescano, córner, otra vez córner para Olimpia. Qué linda acción entre Raúl Cáceres y Richard. Se salvó el conjunto de Guaraní, aquí pasó de todo. Se calentó el partido, lo fueron a acusar de algo a Rubén Lescano. Prácticamente 3 futbolistas de Guaraní fueron a atropellarlo a Rubén Lescano, que pidió penal, Julio. Exactamente. Primeramente comentemos la buena jugada de Raúl Cáceres, el 27 de Olimpia, que con un sombrerito se sacó de encima al hombre de Guaraní, habilitó de manera correcta, creo que fue a Sandoval, que metió un tremendo derechazo que fue salvado de manera épica por parte de Gaspar Sergio. Y en ese rebote llega Rubén Lescano, y no sé si es con Martínez o con Imanol justamente. Ahí estamos viendo la reiteración. Bueno, vamos a ver qué dice la repetición. Bueno, lo que pasa es que el jugador de Guaraní quiso levantarlo rápido a Lescano para que no pierda tanto tiempo. No, pero para mí no. O sea, Lescano dejó la pelota ahí Me parece córner. No me parece. y el Ojeda, el árbitro David Ojeda, cobró tiro libre de esquina justamente. Pero la manera en la que Rubén Lescano se tiró y... No, para mí no hubo falta aquí de parte de Segovia. Creo que fue justamente el central que lo quiso levantar a Lescano para evitar justamente que pierda tiempo, lo cual es entendible teniendo en cuenta que Guaraní está queriendo llegar al empate. Correcto, córner para Olimpia, le pega Lescano, viene el centro, arriba está Sandoval, cabezazo. Más puntero que nunca. ¡Gol de Olimpia! Apareció el zaguero central, Mateo Gamarra. Finalmente metió el testazo. Imposible para Servio. Arriba Olimpia, lo liquida en esta recta final. Se calentó el partido. Se están tomando los futbolistas de Olimpia con los de Guaraní. Veremos cuál es la situación. Gaspar Servio está gritando de todo. Lo cierto y lo concreto, Olimpia liquida, pasa al frente por 2. Amplía el resultado. El tricampeón de América, el campeón del mundo, Olimpia. Olimpia 2, Guaraní 0.
golazo de fútbol de ascenso. Marcamos el tiempo del gol, Julio. A los 42 minutos de la segunda etapa, Roberto. Correcto, pasó de todo aquí en esta acción. Prácticamente fueron todos contra Lescano de vuelta. Porque la acción luego del gol fueron a festejar a un costado y fueron todos contra el Lescano, me parece, Julio. Con Lescano y incluso vi a, no sé si fue Mateo Gamarra o el mismo Lescano que se tiró al suelo. Fue Lescano, Fue sí. Lescano. Entonces, asumo que quizás Lescano fue hacia donde estaba la parcialidad aurinegra, porque no se me ocurre otra cosa que haya ocurrido. Ahí que, está. claro, le grita el gol a Servio, justamente a Servio, ¿verdad? Que Y a Barbote también. ya Barbote. Así que sí, ese fue el detonante de la discusión. Pero, referente al gol, gran gol aquí de Mateo Gamarra, Alcaraz que gana en el primer palo, desvía esa pelota al segundo palo justamente y totalmente solo. El 15, Mateo Gamarra, el sargento Gamarra, como le dices, mete ese cabezazo para pegadito al palo izquierdo de Gaspar Servio para que Olimpia llegue al segundo y ya vaya liquidando este partido más puntero que nunca. 10 puntos le sigue sacando a Cerro Porteño. Veremos cómo culmina esto y cuál es la determinación que toma David Ojeda referente al problema que hubo tras la celebración de Hugo Lescano. Le festejó en la cara, en este caso, Rubén Lescano, y me parece que puede ser expulsado por esa acción. El delantero de Olimpia, innecesario, claramente. Y sí, va a ser expulsado. Va a ser expulsado Rubén Lescano. Pero increíble también lo del Lescano. ¿Cómo vas a festejar en la cara al rival teniendo 2-0 el resultado a tu favor? Te expulsan por esta situación. Me parece que tiene que tomar cargo la dirigencia de Olimpia con este tipo de realizaciones que hacen los futbolistas, porque es innecesario, mi querido Julio. Sí, habíamos hablado incluso de inocentadas por parte de Imanol Segovia en la primera etapa con faltas muy tontas, por decirlo así, en las inmediaciones del área grande de Gaspar Servio. Y lo de Lescano, al menos ya con un 2-0, al menos yo no vi que haya una riña tanto entre Mateo Gamarra es el expulsado aquí. A ver, es Gamarra finalmente. A ver, no entiendo qué pasó. Porque el que fue a increpar o a celebrar de manera vehemente en la cara a Barbote y Gaspar Servio fue Lescano. Fue Lescano, porque Fue Lescano. Mateo Gamarra fue a festejar con sus compañeros. A no ser que hayamos visto una acción violenta por parte de Mateo Gamarra, ahí sí tendría sentido, ¿verdad? Va al VAR, me parece. Sí, va al VAR. El juez está perdido aquí. Ojeda, porque lo expulsó, me parece de manera incorrecta a Mateo Gamarra. Lo tendría que expulsar a Lescano, no a Gamarra. Aquí se confundió, me parece, el juez, y rapidito lo llaman del VAR, Julio. Sí, yo creo que aquí va a corroborar, sí, porque Mateo Gamarra al menos salió a festejar normal el gol. Al menos. A ver, estamos viendo hay otra. A este es Mateo Gamarra, el que está abajo en la pantalla Sí, de la sí. izquierda, pero... A ver, no lo veo Lescano tampoco aquí. Es un poco complicado. No, también aquí con la... muy no. ok. Sí. Ah, no, este es Gustavo Vargas. El Tutu Vargas. Tutu Vargas. Le metió un zurdazo abajo. Le metió un gancho al hígado a Barbote. Sí, golpe bajo. Esto Claro, hasta en el boxeo es esto es penalizado. un golpe al riñón. Justamente así como menciona Roberto, un golpe al riñón es un golpe ilegal incluso en el boxeo, ¿verdad? Sí. Pero me sorprende un poco de parte de Tutu Vargas porque él no se estaba tomando tampoco con ningún otro jugador para que de manera vehemente vaya y golpea a Barbote de esta manera. Sí, totalmente increíble lo del Tutu Vargas, que sacó Ahí un vamos. gancho. Creo que Amador le dio justamente un derechazo antes, Roberto. Sí. Y luego alguien le da un topetazo al Tutu Vargas por atrás después del golpe. Pero a Mateo Gamarra no lo veo reaccionar al menos. Él trata de salir. Ahí de lo la va riña. atajando, no sé si es justamente Rubén Lescano que lo toma justamente del cuello a su compañero Mateo Gamarra, ¿verdad? Como para evitar de que entre en este tipo de conflicto. Pero totalmente ensuciado al final de este compromiso que se estaba sobrellevando de manera bastante correcta. Innecesario aquí la manera en la que los jugadores se descontrolaron. Y cómo reacciona Tutu Vargas es increíble, Roberto. Sí, increíble lo de Vargas realmente. Que le metió un zurdazo. Bueno, aquí también. Ahí el defensor que lo tomó del cuello. A ver, ¿quién es ese? ¿Con quién sería? A ver, este me parece. A ver, no lo estoy ubicando. Al futbolista de. No sé si Juan Vera vi- podría ser. Si no vi mal. Me parece que es Juan Vera. No Vamos sé a. si es Juan Vera porque creo que es
Es más chiquitito, la Sí, verdad. sí, es un suplente. No sé si vi 16 o 17. Bueno, sigue viendo la reiteración. Me parece que aquí va a haber más de un expulsado. Sí, la verdad, porque nosotros. Pasó de todo Al menos acá. yo me estoy enfocando solamente en Tutu Vargas en la repetición, ¿verdad? Y seguramente hay otras situaciones. Ahí está el zurdazo del Tutu. Varios golpes también recibió Barbota allí. Claro. Y Patricio Tanda es el que va y lo increpa justamente. Este El número último- 10, 27 creo que sería. No sé si es Romeo Benítez. Sí, sí, sí. Es Romeo Benítez. Es Romeo Benítez. Es Romeo Benítez. Prácticamente del cuello lo agarra aquí a Barbote. Barbote fue aquí la... Barbote se tomó con todo, realmente. Sí, o todos se tomaron con él, ¿verdad? O también, todos se tomaron con él. Correcto, ya tiene la determinación el juez del partido. Veremos a quién expulsa finalmente. Allí lo llama a un futbolista. Veremos a quién. A ver, a ver. El Richard también. Supongo que uno fue sí o sí Gustavo Vargas. Sí. Y ojo que con la cantidad de partidos que le pueda dar la divisional también, Roberto, porque no es una jugada de una doble amarilla o de una falta fuerte que derivó en una tarjeta roja. Correcto, allí sigue el juez recorriendo con la tarjeta roja. Lo está llamando a ver, me parece que Romeo Benítez también es el otro. Amonesta a. Bueno, honestamente desde aquí es complicado. No sé si era Seba Ferreira el que estaba Que estaba sentado, sí, sí, me parece que era él. Vamos a corroborar con la televisión, pero todo pasó muy rápido y fue una situación en donde todos los jugadores estaban mezclados. Matías ahí. López fue expulsado Matías López, sí, en Guaraní. Sí, allí justamente estamos viendo aquí en la televisión. El número 8 de Guaraní, Matías López. Mateo Gamarra figura justamente. Y Vargas. Ok, Gustavo Vargas. Sí, Tutu Vargas, claramente. Sí, sí, sí. Lo de Vargas fue increíble realmente. Sacó un gancho allí a la Y costilla. hay que ver qué fue lo que ocurrió con Matías López. Al menos yo no pude visualizar bien. Fue muy rápido también todo allí, mi querido Y Julio. estaban Sí. todos pegados entre el alambrado ahí detrás de la gradería de la gradería sur, justamente donde está ubicado Gaspar Sergio. Romeo Benítez fue el amonestado en Olimpia. Correcto, entonces, por tomarse con Gibarbote ya en la última escaramuza que hubo. Dos cambios, prepara Olimpia. Uno de ellos es Rodri Pérez, el Charrúa. 23 y 22 se preparan en Olimpia. Se retira Adrián Alcaraz para el ingreso del 22. Correcto, vamos a corroborar de quién se trata. Juan Vera ingresa en reemplazo de. Adrián Alcaraz, Alcaraz, por número 17. Y el otro que se retira es el número 19. Se retira Lejano entonces. Lejano, que había ingresado y Ingresó en el segundo tiempo. gritó el gol a Servio y eso fue toda su participación en el partido. totalmente. Bastante flojo, sinceramente, de parte de Lescano y Seba Ferreira en este partido. Lo de Lescano a mí me parece increíble la manera en que fue a gritar el gol en la cara a Barbote y a Gaspar Servio. Y va a tener inconvenientes Olimpia con esto, porque hay que ver cuántos partidos le dan a... Bueno, hay 12 expulsados en Guaraní, al menos por lo que marca la televisión. Es cuestión de verificar. Sí, vamos a verificar, porque fue tan rápido todo, como que realmente se tornó dificultoso. 5 más se va a jugar, señores. La pelota arriba, pelea con todo. Allí va peleando con todo sobre la punta zurda. Va corriendo por esa pelota. Y el Kaiser cayó al suelo, no pasó nada. Rechaza Juan Vera, justamente su primera participación. No pudo tomar la pelota al Cíes Barbote. Se pierde por un costado, va a corresponder. Lateral de salida para el conjunto de Olimpia. Metalúrgica, el Yunque, trabajos de tornería, fresado, de engranaje recto y helicoidales en general, garantía de buen servicio, dirección a Avenida Ocebellala 4121 y R3 Corrales, contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002, Metalúrgica, el Yunque. Correcto, señores, al culminar, digo bien, el partido de Guaraní Olimpia, rapidito vamos al partido de Cerro Porteño, Libertad Cerro, el siguiente partido, así es que vamos a estar atentos también al inicio de ese compromiso. La pelota sobre la punta derecha, el juez pita falta en ataque, corresponde tiro libre de salida para el Indio. Ya apoya esta cobertura Pablo Lite, futuro concejal 2026 de la ciudad de Fernando de la Mora. Pelotazo arriba de Servio, cae en el área de Olimpia, cabezazo de Juan Vera para atrás, va tomando la pelota Olvera, termina el peligro para el arco franqueado, va saliendo el decano.
Si estás buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactanos a Alexa Store Sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguinos en Instagram, escribinos al 0981-937-767. Alexa Store Sublimaciones. Correcto, amonestado también Richard Torales por ir a chocarlo al golero de Olimpia. Hablamos de Gastón Olvera. Se picó el partido en esta recta final, Julio. Bueno, y esto ya es debido al nerviosismo, ¿verdad? Porque en cualquier... Bueno, aquí se equivocó David Ojeda en la repetición porque le sacó tarjeta roja a Richard. Bueno, Ahí le cantó. Sí, a priori le mostró la roja. Se equivocó el juez. Y bueno, de todo pasó en este partido. Por las dudas ya tiene ya la tarjeta roja David Ojeda. Porque esto, no sé cómo va a terminar, Roberto. Quedan por lo menos unos 2 a 3 minutos aún para que culmine el partido. Se ensucia aquí sobre el final del encuentro aquí en Capiatá. Correcto, señores, 2-0 la victoria de Olimpia, más puntero que nunca. El decano que le saca 10 a Cerro, que ya en un ratito va a arrancar el fútbol también en el estadio del Club Libertad, señores, que auspicia de local ante Cerro. Pelotazo arriba de Olveira, mete la pelota al patio ajeno, va peleando con todo. El delantero de Olimpia cayó al suelo, a ver qué pide el juez. Falta en perjuicio de Sandoval, va a corresponder tiro libre para Olimpia. Si estás buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactándonos a Alexa Store Sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguinos en Instagram y escribinos al 0981-937-767. Alexa Store Sublimaciones. Correcto, señores, festeja el público de Olimpia esta importante y dura derrota que está consiguiendo ante Guaraní. Tiro libre para el conjunto de Olimpia sobre la punta zurda, le va a pegar el Coyote Rodríguez, señores. Veremos qué acontece en esta acción de fútbol. Ya prácticamente estamos en la recta final de este partido. Está Franco y lo vemos a Sandoval. Richard Ortiz también merodeando el área rival. Tiro libre para Olimpia. Veremos si saca el remate o ya prácticamente se va en un rincón en el terreno de juego como para perder Hay tiempo. inconvenientes detrás de la portería de Gaspar Servio, por eso que David Ojeda para el partido te emociona. Inconveniente, ¿verdad? Totalmente innecesario también de parte de la barra aborigen. Se entiende totalmente la situación y frustración, por ende, pero esto a la larga solamente afecta a su propio equipo. Totalmente, una guerra campal allí detrás del arco de Servio. Realmente se están tomando. Se fueron a arrancar todas las banderas justamente que tenían, ya se van retirando y veremos que hay, porque al menos de lo que se ve no se visualiza a la policía, ¿verdad? Ahí, no lo vemos. De la portería de Cerro. Correcto, se reanuda el fútbol, pelota sobre la punta zurda. Me parece que hay que cortar por lo sano y que termine el partido. Pelota sobre la punta zurda, señores. Allí va aguantando el Coyote Rodríguez sobre el rincón izquierdo del terreno de juego. Ya perdió la pelota, recupera el futbolista Pérez. La pelota se pierde por un costado. Va a corresponder lateral de salida para el Indio. TRMEC Ingeniería Soluciones Climáticas, tenés el control de la temperatura en tus manos. Teléfono 0981-536-000. TRMEC Ingeniería. Pelotazo arriba del futbolista origen, cae sobre 3/4 de cancha. Va cargando con todo, parece el Kaiser, que salió del área para hacer contacto con el balón. Transporte teleférico, se mete con todo. Juega para Richard Torales, que envía el centro arriba. Rechaza la defensa de Olimpia. Toma la pelota el futbolista de Guaraní. Era el Kaiser que retrocede el balón. Va saliendo desde el fondo del conjunto origen. La pelota sobre la punta derecha. Va corriendo con todo. Pérez, transporte teleférico. Va Juan Daniel, se frena, busca compañía. Se le acerca allí la jugada corta. Pelota para la presencia del futbolista. Hablamos de Martínez, que juega sobre la punta derecha. De vuelta para Pérez, se pierde por el costado, corresponderá lateral de salida para Olimpia. En Taberna Papilón encontrarás las mejores empanadas gigantes de Fernando Zona Norte, dirección José Olimpia, y las residentes frente al Colegio Fernando de la Mora. Celular 0981-372-601. Taberna Papilón. Correcto, señores, el juez del partido apunta al círculo central final. Final del partido, señores. Olimpia 2, Guaraní 0. Nosotros cortamos un ratito y ya estamos en un ratito, que vale la redundancia, con el partido de Libertad ante el conjunto de Cerro. En un ratito volvemos.
Correcto, amigos, estamos de regreso. El Ciclón que rapidito marcó el gol. Arriba Cerro, Jorge Morel, el autor del gol. Cerro 1, Libertad 0, Julio. Exactamente, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Nuevamente, a esta vuelta de Tuyucán, llegamos muy rápido justamente. Una pelota en la cual Rodrigo Morínigo quiere salir por abajo con Amin Molinas, el número 27, Jorge Morel, que le virla la pelota, le queda a Mateo Klimovic, que habilita nuevamente al 5 de Cerro Porteño, a Jorge Morel, que define totalmente solo tras la salida desesperada de Rodrigo Morínigo. Marca el 1-0, esto está siendo revisado por el VAR. De momento esto sigue 1-0, Roberto. Correcto, ya se va a validar el gol. Cerro 1, Libertad 0. Aquí suena la campanita, marcamos el tiempo de juego. Terma que Ingeniería marca el tiempo de juego, 5 minutos disputados de la primera etapa y el marcador del compromiso lo menciona Roberto Romero. Cerro Porteño 1, Libertad 0. Bueno, Libertad que está acostumbrando mucho a jugar con esta camiseta verdolaga, como se suele decir, que hace alusión justamente a lo que es el repollo como tal. Pero es raro que Libertad de local juegue con esta camiseta porque es la tercera de su indumentaria. La pelota sobre la punta zurda, corre por ese andarivel. Apareció el futbolista Matías Espinosa, se pierde por el costado, corresponde lateral ofensivo para el conjunto de Libertad. Metalúrgica Yunque, trabajos de tornería, fresado de granja, recto y liquidales en general, garantizando buen servicio. Dirección Avenida Cebellala, 4121 y R3 Corrales. Contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002. Metalúrgica Yunque. Néstor Jiménez mete la pelota arriba, pelea con todo Cerro. Cabezazo del futbolista Jiménez de vuelta, va peleando con todo. Espinosa perdió el balón, va corriendo Matías Klimovic sobre la punta derecha, envía el centro arriba. Toma la pelota Rodrigo Morínigo, va saliendo Libertad. Bueno, y Cerro Porteño que ya conociendo cómo terminó el partido, un partido bastante polémico sobre el final, lo que estuvimos viendo en Capiatá entre Guaraní, que estuvo recibiendo Olimpia, victoria del franjeado 2-0 con goles de Mateo Gamarra, que sobre el final sentenció el compromiso justamente. Así que veremos si Cerro Porteño puede mantener o ampliar este marcador, porque Olimpia ya está a 10 unidades. Con esto todavía mantiene distancia, son 7 puntos y Libertad es el que se va quedando ya con 13. A 13 puntos del decano. La pelota sobre la punta derecha la tiene Alan Benítez, juega más arriba, pelota para la presencia del capitán Lorenzo Melgarejo, entrega para Amin Molina, filtra el pase para Benítez, está en el área, juega atrás, quien llega aparece Lorenzo, va al recorte, juega atrás, la pelota para Molina, no tiene ángulo de remate, Molina que retrocede, gira bien con la pelota, le queda para Azul, sacó el remate, la pelota que termina por encima en horizontal, va a corresponder salida para Cerro, Julio. Aquí se quiso acercar a mí Molinas, justamente número 27, el que perdió esa pelota para que llegue el gol de Jorge Morel. Quiso resarcir su error con esta jugada, pegó la media vuelta, se acercó hacia la media luna, la quiso clavar en un ángulo, el ángulo superior derecho de Alexis Martín Arias. Aquí llegó Libertad, pero esa pelota fue muy por encima del travesaño. Correcto, señores, va a corresponder salida para Cerro. Apoya esta cobertura Pablo Linde, futuro concejal 2026 de la ciudad de Fernando de la Mora. Pelotazo arriba del portero Arias, que cae sobre la punta derecha, pelea Cecilio, cierra bien. Allí Matías Espinosa juega atrás para el portero Morínigo. Recomienza la salida del conjunto Guamarelo, va saliendo Libertad. Si estás buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactanos a Alex Astor Sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguimos en Instagram, escribinos al 0981-937-767. Alex Astor Sublimaciones. Recupera Cerro, aparecía en acción el futbolista Morel, juega más atrás para el portero Arias, va saliendo el Ciclón. Termec Ingeniería, soluciones climáticas, tienes el control de la temperatura de tus manos. Teléfono 0981-536-000. Termec Ingeniería. Pelea con todo sobre el círculo central. Amin Molina que pincha balón sobre la punta sur, va corriendo Matías Espinosa, se mete con todo contra la marca de Cururú, hace rebotar en Cururú, que le ganó muy bien la posición. Allí el capitán de Cerro, va saliendo Velázquez sobre la punta derecha, cayó al suelo. Falta, no, dijo el juez, no pasó absolutamente nada. La pelota al medio, carga el conjunto de Libertad, la tiene Campuzano, mete el pase arriba, corre Melgarejo, se lanzó al suelo el zaguero central Quintana, era Matías Pérez, la mandó por línea final, va a ser córner para el conjunto de Libertad. Y aquí Matías Pérez se lanzó al pasto para poder salvar esa situación de peligro cuando se estaba acercando al número 15, Alan Benítez, hacia la portería y completamente solo, en un mano a mano contra Alexis Martín Arias, salvó aquí
En la jugada de peligro, Matías Pérez, hay un córner peligroso a favor del cuadro gumarelo. La pelota sobre la punta derecha va a ser córner para el conjunto de Libertad, señores. Va a enviar la pelota arriba Fretes. Ya están los grandotes dentro del área. El juez del partido indicando algunas cuestiones allí. Finísimo, Juan Gabriel Benítez. Córner para el conjunto de Libertad que busca el empate. Aquí en Tuyucuá le va a pegar esa pelota. Fretes, señores, sobre la punta derecha. Juega cortito. Pelota para Campuzano. Retrocede la pelota para Benítez que ensaya el centro. Arriba cierra Matías Pérez. Recupera al conjunto gumarelo. Le pega al arco. Frente. La pelota queda en los guantes del portero Arias. Se salvó el conjunto de Cerro, Julio. Y aquí se acercó el número 14, Fretes, que desde media distancia pegó ese zurdazo por bajo que iba raso hacia el palo y pegadito hacia el palo izquierdo de Alexis Martín Arias, que se lanzó con lo justo. Se acaba de salvar el cuadro de Cerro Porteño. Correcto, aquí sonó la campanita y nosotros aprovechamos y marcamos el tiempo de juego. Luego esta acción, Julio Guantame pasa arriba, qué lindo, va cargando con todo el conjunto de Libertad. Cayó al suelo. A ver qué pita Juan Gabriel. Penal. No pito penal. Bueno, me pareció que hizo el gesto finísimo, pero finita la acción, mi querido Julio. Exactamente, una jugada bastante peligrosa de parte de Lucas Quintana, que se lanzó con lo justo, estuvo a punto de realizar un penal contra el hombre de Libertad. Se acaba de salvar de esa situación nuevamente Cerro Porteño. Correcto, la pelota que impactó el Chaparro, se pierde por un costado, va a corresponder lateral de salida para el conjunto gumarelo y nosotros aprovechamos y marcamos el tiempo de juego. Termec Ingeniería marca el tiempo de juego, 11 minutos disputados de la primera etapa y el marcador del compromiso lo menciona Roberto Romero. Cerro Porteño 1, Libertad 0. En Taberna Papiló encontrarás las mejores empanadas gigantes de Fernando Zona Norte, dirección José Olite y las residentas frente al Colegio Fernando de la Mora. Celular 0981-372-601. Taberna Papilú. Una más, mi querido Julio. Visión Bursátil SRL, gestiona obtención de créditos para usted, señor comerciante. Comunicate al 0984-828-000 y en 24 horas tendrás efectivo en tus manos. Visión Bursátil SRL. Va saliendo el Guma, la pelota sobre la banda derecha. Apertura para la presencia por ese sector de Steven Villalba, mete al medio, carga el conjunto de Libertad, se mete con todo Lorenzo Melgarejo, va Lorenzo se mete con todo, cayó al suelo, juega al medio, cayó, falta, señores, allí en las inmediaciones del área grande, cayó y fue amonestado aquí el futbolista Quintana. Peligroso tiro libre para el Guma, Julio. Este fue una buena jugada de parte de Lorenzo Melgarejo, que está jugando en solitario ahí arriba en el equipo dirigido por Francisco Chiquiarce. No se dejó robar esa pelota, peleó ahí con Gastón Jiménez y por último fue Gastón Jiménez, en este caso es el amonestado, número 30, el volante central de Cerro Porteño, que le hizo una zancadilla justamente para parar al número 10 de Libertad. Una jugada bastante peligrosa que aquí va a tener el gumarelo de cara a unos 20-22 metros quizás frente a la portería de Alexis Martín Arias. Y ojo con este tiro libre, Roberto. Correcto, entonces finalmente fue Gastón el amonestado, Julio. Es decir, Gastón Jiménez. Juan Gabriel Benítez es el árbitro principal del compromiso. Eduardo Cardoso, el asistente 1, y Misael Saldívar, el asistente 2. Correcto, tiro libre para el conjunto de Libertad, señores, frontal al arco del portero Martín Arias. Tiro libre para el conjunto de Libertad. Le va a pegar Melgarejo. También está el Pachi Carrizo. Veremos quién finalmente le va a estar entrando a esa pelota. También está por allí merodeando Matías Espinosa. 3 futbolistas como posibles ejecutores de este tiro libre para el conjunto de Libertad. Señores, veremos qué acontece en esta acción de fútbol. Ayer fue el arquero Martín Arias, Alexis Martín Arias, ubicando la barrera, agazapado el portero del Cerro. Tiro libre para el cuadro gumarelo. Le va a pegar, me parece, y lo veo con mucha seguridad a Melgarejo. Y también Pachi es un muy buen rematador, mi querido Julio. Sí, tiene algún que otro gol marcado con Cerro Porteño de tiro libre, así que no sería descabellado que él sea el encargado de rematar. Pero Lorenzo Melgarejo como capitán creo que va a tener esa prioridad, porque tiene una zurda envidiable, el 10 de Libertad. Veremos cómo culmina esta jugada, Roberto. Correcto, el juez Juan Gabriel, que se tomó allí con Campuzano, me parece por cuestión de la barrera. Tiro libre para Libertad, señores, allí cerquita de la media luna, ubicado el balón, le va a pegar Melgarejo, me parece, autoriza Juan Gabriel Benítez, va Melgarejo, le pega el zurdo, la pelota impacta en la barrera, rebote de vuelta para Melgarejo, otro remate, impacta de vuelta en el futbolista de Cerro, sale la contra del Ciclón, va corriendo Klimovic sobre la punta derecha, transporta el esférico Mateo, mete el cambio, se equivoca Mateo Klimovic, le regaló la pelota al zaguero central de Libertad, sale mal también
también Libertad. La recupera Klimovic. Juegan cortito, pelota para la presencia del futbolista azulgrana. Y en la mitad de la cancha aparece con todo. Va tocando Jorge Morel. Y abre fútbol sobre la punta derecha. Apertura para Velázquez. Cururú que entrega cortito. Pelota para Jorge Morel, el autor del gol. Pelota arriba, carga el Ciclón. Se mete con todo. Juega al medio, está el empate. Cuidado, se mete, está el segundo. Bien, mete el pase. Se equivocó aquí el futbolista de Cerro, Klimovic, que picó, pero muy fuerte el pase. El Bocón Torres, Julio. Sí, después de mucho, Cerro Porteño vuelve a acercarse hacia el área grande de Rodrigo Morínigo. Fueron unos 10 minutos de dominio de Libertad, que por ese costado derecho con Alan Benítez y a veces se asomaba a Fretes o el mismo Lorenzo Melgarejo es el que estaba intentando buscar tener una chance clara de gol y algún mano a mano contra Alexis Martínez. Así que veremos cómo lo resuelve Francisco Arce para poder dar la vuelta a este marcador. La pelota atrás para la presencia de Néstor Jiménez. Jiménez con el esférico, entrega en cortito para Diego Viera. Viera que va saliendo, este decide jugar sobre el corredor derecho. Aparece en acción Steven Villalba. Se interpuso por el camino el gorrito Licera. Va a corregir el lateral ofensivo para el Guma. Visión Bursátil SRL, gestión y obtención de créditos para usted, señor comerciante. Comunicate al 0984-828-000 y en 24 horas tendrás efectivo en tus manos. Visión Bursátil SRL. Balón sobre la punta zurda, aparece en acción Espinosa. Espinosa que retrocede para Néstor Jiménez sobre el campo propio. Entrega en cortito para su compañero de saga. El primer marcador central, Diego Viera, que cruza la mitad de la cancha. La ponemos por la suela, busca con quién jugar. Juega cortito para el Pachi que entrega sobre la punta derecha para Campuzano. Campuzano que retrocede de vuelta para Jiménez. Va saliendo Libertad. Motel Primera Clase, despierta tus sentidos, siente tu pasión. Estamos sobre Manuel Ortiz Guerrero, casi San Antonio, la ciudad de Ñemby. Vení, pásalo bien, pásalo mejor en Motel Primera Clase. Correcto, aquí sonó la campanita y marcamos el tiempo de juego. Termec Ingeniería marca el tiempo de juego, 16 minutos jugados de la primera etapa y el marcador de compromiso lo menciona Roberto Romero. Carga, Libertad la tiene con todo, se mete a la Benítez, mete el pase arriba, carga el conjunto Marelo. Steven Villalba que envía el centro, arriba. Cierra Cururú Velázquez, la mandó al córner. Cerro Porteño 1, Libertad 0. No se quiso complicar aquí el capitán de Cerro, Gustavo Velázquez, que después de mucho le volvemos a ver como lateral derecho, porque en las selecciones es donde más solía jugar, incluso en ocasiones con el profesor Alfaro. Así que veremos cómo el Gumarelo puede sortear esa dura defensa que va a tener el conjunto de Cerro. Ya se efectuó el centro, el córner en este caso. Rechazó la defensa de Cerro, reconquista Jiménez que envía el centro. Arriba está en el palo. En el palo se sacó Cerro, persiste el peligro. Va a la Benítez, juega atrás, quien llega, aparece el Pachi, le pega al arco. Oh, la pelota queda en los guantes de Alexis Martín Arias. Se salvó el conjunto de Cerro, Julio. Y creo que fue justamente el número 5, Viera, el que salió a meter ese testazo que impactó en el palo izquierdo de Alexis Martín Arias. Luego en el rebote Alan Benítez recuperando ese balón. Le pasa al Pachi Carrizo, que la quiso colocar por bajo, pero estaba atento Alexis Martín Arias. Pero ese cabezazo de Viera fue tremendo, fue un susto grande para la portería del Ciclón. Estuvo muy cerca el cuadro Gumarelo. Correcto, parece el usuario Vargas Román. Gran transmisión, muchachos. Vamos, Cerro, saludos desde San Juan Bautista. La gente que se va reportando a través del chat del YouTube. El chat del YouTube, señores, pulgar arriba la transmisión. Tenemos 19 personas en vivo en la transmisión. Llegamos a 11, me gusta. Recién queremos llegar a 50. Todo es posible, como quien diría. Pelota arriba, va saliendo la defensa de Libertad. Cuidado, quedó corto, le queda Morel, le pega. Se le abrió el remate a Jorge Morel. Va a corresponder salida para Libertad de Julio. Y quiso aquí su doblete el número 5, Jorge Morel, que encontró esa pelota, la paró de pecho, le pegó de derecha, pero esa pelota fue bastante abierta hacia el palo derecho de Rodrigo Morínigo. Volvió a inquietar Cerro con una jugada preparada. De momento esto sigue 1-0. Va saliendo Viera para el conjunto Gumarelo. Entregan cortito, pelota para la presencia de Campuzano. Este cambia orientado sobre la punta zurda. Va corriendo Espinosa. La pelota se pierde por la línea final. Va a ser córner. Córner para el Guma. La plataforma perfecta para anunciar tu marca. ¿Querés vender más? Alcanzar tus objetivos y el fútbol esencia. Nosotros lo estudiamos. Esto es Fútbol de Ascenso. Córner para el conjunto de Libertad que busca el empate, señores, sobre la punta zurda. Veremos qué acontece en esta acción de fútbol. Ya están los grandotes dentro del área. Le va a pegar el Pachi Carrizo, el ex Cerro Porteño, sobre la oreja izquierda del avance Gumarelo. Va a levantar el Pachi, ya se la dea para entrarle con la pierna derecha. Va a autorizar Juan Gabriel Benítez. Autoriza el juez, pero antes está advirtiendo unas cuestiones allí en el área. Ahora se autoriza. Viene el centro arriba, le erró el cabezazo. La pelota pasó frente al portal de Alexis Martín Arias. Va a corresponder saque de arco y salida para Cerro.
Y nuevamente un susto en el área grande de Cerro Porteño. Ese tiro libre de esquina que creo que fue el Pachi Carrizo. Ningún jugador de Libertad ni de Cerro Porteño tocó ese balón. Estuvo muy cerca aquí el cuadro gumarelo de volver a llegar al empate. Correcto, señores. Va a corresponder el saque de arco para el conjunto de Cerro. Va a salir el ciclón. Rosemary Comedies Postres, el local más conocido del barrio San Pablo. Bocaditos dulces y salados, postres, eventos sociales. Estamos sobre Unidad 3512 Casi de la Victoria. Realiza tu pedido al 0991-702-358. Rosemary Comedies Postres. La pelota sobre la punta derecha la tiene Cecilio Domingo para el ciclón. Allí va Cecilio, se mete con toda la gambeta individual. Va corriendo, no lo pueden parar, se mete con todo. Va Cecilio, viene el centro bajo, pelota para Climoves en el área, juega atrás. El remate de Torre, le pegó mordido esa pelota. Va saliendo el conjunto de Libertad. Transporta el esférico, va corriendo Frete que cambió de posición. Entrega sobre la banda izquierda. Apertura para Matías Espinosa sobre el círculo central. Juega para Amin Molina, cambia sobre la punta derecha. Apertura de vuelta para Frete. Va transportando balón. Es Campuzano, es el Pachi, perdón. El Pachi Carrizo que transporta el esférico. Juega sobre la punta derecha para Steven. Allí la tiene Steven Villalba. Descarga para Campuzano. Campuzano que se mete con todo. Va corriendo para esa pelota. Se mete Campo. Mete el pase arriba para Benítez. Va corriendo Alan Benítez. Viene el centro. Bajo. Oh, cierra con todo. Cuidado. Benítez de vuelta metió al medio. Está el empate. Se mete con todo. El remate. ¡Tá! Se salvó Cerro, señores, sobre la línea. Tapó lo que pudo haber sido el empate. Me parece que era Quintana. Apareció Melgarejo. De milagros no fue gol, Julio. Increíble la cara del profesor Francisco Arce, tratando de entender cómo esa pelota no traspuso la línea final de la portería de Alexis Martín Arias, porque en una jugada cuyos múltiples rebotes favorecían siempre a los jugadores del Gumarelo. Aquí vemos a Alan Benítez, creo que sí, es Lorenzo Melgarejo, casi fue gol en contra realmente. No sé si fue Gustavo Velázquez el 35. Quintana fue el que salvó sobre la línea. Sobre la línea. Pero es el 35 de Cerro. Chaparro fue quien casi marcó gol en contra. Gol en contra. Y atento estaba tanto Quintana como Alexis Martín Arias. Casi un blooper de parte de Cerro Porteño que se enfoca a sí mismo. El tanto del empate se volvió a salvar el cuadro azulgrana. Correcto, aquí sonó la campanita y marcamos el tiempo de juego. Termec Ingeniería marca el tiempo de juego. 21 minutos jugados de las primera etapa y el marcador del compromiso lo menciona Roberto Romero. Cerro Porteño 1, Libertad 0. Metalúrgica El Yunque, trabajo de tornería, fresado de engranaje, recto y helicoidales en general, garantía de buen servicio. Dirección Avenida Eusebio 4121 y R y 3 Corrales. Contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002. Metalúrgica El Yunque. Pelotazo arriba, ya recupera Libertad, aparece Campuzano, entrega sobre la punta derecha para Villalba. El balón que impacta en el gordito Alicena, corresponde lateral de salida para el Rebollero. Apoya esta cobertura Pablo Lito, futuro concejal 2026 de la ciudad de Fernando de la Mora. Va saliendo el conjunto Gumarelo, transporta el esférico frente que mete la pelota arriba, va corriendo Matías Espinosa. En el juego aéreo le ganó al futbolista Matías Pérez, pero el juez no pitó nada. La pelota arriba, se equivoca el Pachi, recupera Cerro, va saliendo, cuidado, se complica Climovic también. Ahí apareció la cobertura rápidamente de Matías Pérez, transporta el esférico. Allí Climovic la volvió a perder, increíble. Recupera Campuzano para el Guma sobre el círculo central, va transportando balón, carga Libertad, pelota sobre la banda derecha, apertura para el futbolista Alan Benítez, se mete con todo Benítez, entra en diagonal, se mete Benítez, quien llega, juega atrás, pelota para el Pachi, le quedó largo, rechaza bien, recupera bien el conjunto de Cerro, aparecía Gastón Jiménez en la cobertura, juega para el gordito Liceda, cambia sobre la punta derecha para el futbolista Cecilio, allí ganó la posición, volvió a perder contra Frete, se recompuso bien Frete, va saliendo Libertad. Y anoche se disputaron las finales del Campeonato Nacional de Handball aquí en Asunción 2026 en la categoría femenina. Mambal gritó campeona de las chicas, 27-22, le ganó Upané. Va cargando Libertad, mete el pase arriba, Molina, cierra bien la defensa de Cerro, despeje de Matías Pérez, va corriendo el gordito Liceda, se lanzó al suelo Campuzano, recuperando el balón, pelotas para Steven Villalba, carga Villalba para Libertad, se mete con todo, allí va el Villalba, el rodeo, juega para Alan Benítez que está en zona ofensiva en el centro, cierra bien Quintana, recupera bien para Cerro, aparece el gordito Liceda, cambia sobre la punta derecha, apertura para Cecilio, va transportando el balón, sale de Cecilio, perdió contra la marca de Espinosa, le ganó el balón, reconquista, le virló la pelota, juega atrás para frente,
de frente que entrega el balón para Néstor Jiménez. Para Viera, va saliendo Libertad. Mientras que en la categoría masculina, Caguazú terminó siendo campeón, le ganó 31-24 en la final del Campeonato Nacional de Handball. Alan Benítez que entrega para Molina. Anmil Molina es el ex 2 de mayo, digo viene. Entrega en cortito pelota para la presencia de Matías Jiménez, perdón, ahora sí Matías Espinosa. Espinosa pegado a la raya de Car, juega más arriba, se interpuso por el camino. Cururu Velázquez, aparece Matías Pérez también, la pelota se pierde por un costado. El juez indica que el lateral corresponde para Cerro Porteño. Si estás buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactarnos a Alexia Store Sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguinos en Instagram, escribinos al 0981-937-767. Alexia Store Sublimaciones. Correcto, va a corresponder lateral o falta finalmente, es lo que indicó el juez del partido en perjuicio de Cecilio Domínguez. Va a corresponder tiro libre para Cerro. Recordamos que mañana, domingo a las 13:30, se juega la final de la Carabao Cup, la Copa de Inglaterra entre el Arsenal y el Manchester City. Correcto, señores. Estamos en vivo y en directo a través de Fútbol de Ascenso en nuestra página en Facebook. Dale me gusta, pulgar arriba de la transmisión. Queremos llegar a 50. A 50 es lo que pedimos. Aún no hemos llegado a nuestra meta, así que hoy confío en que vamos a llegar a 50 me gustan tanto en Facebook como también en nuestro canal de YouTube FA Gold, para que se puedan suscribir, activar la campanita, pulgar arriba y también comentar en el chat del YouTube. Carga Cerro, meta arriba el gordito, está el segundo, el remate está de Klimovic. Increíble, señores, se perdió el gol Klimovic, pero me parece que ya estaba en posición adelantada. De igual manera no pudo definir Klimovic, Julio. Se le costó mucho controlar esa pelota al número 40, Mateo Klimovic, que estaba en posición adelantada, pero nunca le quedó bien para poder rematar Franco hacia la portería de Rodrigo Morínigo. Aquí estuvo muy cerca el conjunto azulgrana. Correcto, señores, aquí sonó la campanita y nosotros marcamos el tiempo de juego. Terme que Ingeniería marca el tiempo de juego, 25 minutos disputados de la primera etapa, y el marcador del compromiso lo menciona Roberto Romero. El ganador por ahora es Cerro Porteño, por lo tanto contra cero. Mañana domingo prosigue la fecha 12 del torneo Apertura. A las 18:30 el Sportivo San Lorenzo va a enfrentar a Nacional, y a las 20:30 el Sportivo Luqueño jugará contra 2 de mayo. La pelota sobre la punta sur, la tiene Matías Espinosa. Retrocede el balón. Pelota de vuelta para el portero Morínigo. Este entrega en cortito para Diego Viera, el primer marcador central. Va saliendo el conjunto Cumanelo, transporta el esférico. Juega para el Pachi Carrizo, que retrocedió para hacer salida de Cerro. Allí el Pachi con el balón, busca con quién descargar. Mete el pase rico, pelota sobre la punta derecha para Benítez. Benítez que mete el pase rico. No se entendió con Melgarejo. La pelota le queda mansita en los guantes. Arias va saliendo el Ciclón. Y mañana domingo hay también partidos en Brasil. Fecha 8 del Brasileirão. A las 4 de la tarde el Atlético Paranaense va a enfrentar al Coritiba. Mismo horario para Cruzeiro contra Santos. Y también entre Remo y el Bahía, al igual que el Vasco da Gama y el Gremio de Porto Alegre. A las 18:30 el Inter de Porto Alegre enfrentará al Chapecoense. Mismo horario para Vitória contra el Mirasol. Y cierra la jornada de mañana domingo un partidazo. Corinthians contra Flamengo. Fecha 8 del Brasileirão. Cierra bien la defensa de Libertad, aprecia Jiménez. Recupera Cerro. Allí aparece Klimovic, se mete con todo. Va Klimovic, busca compañía. Juega sobre la punta sur para Chaparro. Chaparro que ensaya el centro. ¡Oh! Le salió mal el centro a Chaparro. La pelota termina por línea final. Va a corresponder saque de arco para el conjunto repollero. Bueno, de momento al menos está un poco parado el encuentro. De Libertad ya no tiene más tanto ese ímpetu de los últimos 15 minutos. O más, incluso 20 a 25 minutos. Aquí vemos incluso este centro bastante malo de parte de Chaparro, que fue a parar a las graderías detrás de la portería de Rodrigo Morínigo. Ni Cerro ni Libertad de momento están teniendo situaciones claras de gol. Libertad es el que está cayendo, pero está un poco relajado de momento, tratando, asumo, de guardar energías, porque fueron minutos de mucho dominio y de mucho fútbol por parte de los dirigidos del Chiquiarse. La pelota sobre la banda derecha, se escapa por un costado. Ya tiene Alan Benítez, lateral para el conjunto de Libertad. Finalmente va a dejar para que realice Steven Villalba, pero antes, finísimo Juan Gabriel para las secciones, para que los futbolistas se hidraten. Así es que tenemos cooling break, pausa en el fútbol y aprovechamos y metemos, Julio. En Taberna Papilú encontrarás las mejores empanadas gigantes de Fernando Zona Norte en dirección José Olite y las residentes frente al Colegio Fernando de la Mora. Celular 0981-372-601. Taberna Papilú. Rita allí rápidamente Jorge Chucarro junto a los suyos y dando unas indicaciones rápidamente a los futbolistas de Cerro Porteño. Así es que también Chiquiarse aprovechando el parate, Julio. Sí, está teniendo dificultades Cerro en defensa, porque en varias situaciones Alan Benítez
tiene mucho campo para recorrer solo, no solamente contra Chaparro, sino directamente contra Matías Pérez. Así que el costado, el flanco izquierdo de Cerro Porteño es el que está teniendo mayores complicaciones al momento de poder defender. Y Libertad es el dominador del juego, de hecho es el que tuvo más situaciones claras de gol, como aquel cabezazo de Gustavo Viera y ese balón que casi Marcelo Chaparro lo emboca en propia portería. Así que está aguantando Cerro con lo que puede sobre casi 29 minutos de juego. Libertad es el que necesita llegar al empate lo antes posible, antes de que culmine esta primera etapa, Roberto. Correcto, señores, ya se va a reanudar el fútbol aquí en Tuyucuá, en el estadio La Nueva Huerta, podemos decir, realmente renovado, muy lindo el estadio del conjunto cumarelo. La victoria parcial es de Cerro Porteño contra 0. Información del fútbol europeo, porque nos vamos nuevamente a Inglaterra para informar los partidos del día de mañana, que habrán 3. A las 9 de la mañana el Newcastle va a enfrentar al Sunderland de nuestro compatriota Omar Alderete. 11:15 para Aston Villa contra el West Ham, y a las 11:15 el Tottenham Hotspur enfrentará al Nottingham Forest. Esto corresponde a la Premier League de Inglaterra. Correcto, se va a reanudar el fútbol. Pelota atrás para la presencia de Diego Viera, entrega sobre la punta derecha para Villalba, pelea con todo, cabezazo para arriba, va corriendo el Pachi sobre la punta derecha, aparece el Pachi Carrizo en acción, se frenó, busca con quién descargar, el Pachi que juega al medio, pelota para Campuzano de vuelta para el Pachi sobre la banda derecha, va el Pachi Carrizo, deja finalmente para que vaya tocando a Yasmín Molina, se mete con todo, Molina para el conjunto de Libertad, mete el pase arriba, pelota para Matías Espinosa, otra vez para el Pachi Carrizo que se hace manija del conjunto de Libertad, mete el pase sobre la punta derecha para Benítez, cierra bien Quintana, recupera Campuzano, Campo que juega sobre la punta derecha para la presencia de Villalba, otra vez para Benítez, juega para Campo, otra vez para Benítez, que linda acción, carga Libertad, viene el centro, ¡oh! Se interpuso Quintana, la pelota que se pierde por línea final, no salió el rectángulo de fútbol, allí va saliendo rápidamente Cerro, ya la puso en órbita, la puso en juego, muy bien, aparece el gorrito Licida, mete el pase arriba, cayó al suelo, falta en perjuicio del delantero del Cerro. Hablamos de Cecilio Domínguez, va a corresponder tiro libre para el Ciclón. Bueno, y sigue teniendo problemas Cerro con ese costado izquierdo. Alan Benítez está llegando muy solo de cara a Matías Pérez directamente, porque se escapa de la marca de Marcelo Chaparro, y veremos si lo puede corregir eso Jorge Achucarro, que está en la banca de Cerro Porteño. De momento está respirando Ciclón con pelota dominada después del asedio del cuadro cumarelo. La pelota sobre la banda derecha, carga Cerro, allí Cururú Velázquez metió de cabeza, cierra bien Néstor Jiménez, cae en la zona medular, cabezazo de vuelta del futbolista Cecilio Domínguez, pelea con todo Matías Espinosa, reconquista de vuelta, aparece Cururú Velázquez, Cururú con la pelota, juega en cuartito, pelota para la presencia de Morel sobre el círculo central, busca con quién descargar, Morel con la pelota, retrocede para Néstor Jiménez, Gastón Jiménez que juega para Cururú, pelota arriba para Cecilio Domínguez, va Cecilio Domínguez, retrocede, juega atrás para Gastón que juega sobre la punta derecha, apertura para la presencia de Cururú, más atrás para el portero Martín Arias, aquí sonó la campanita y nosotros rápidamente marcamos el tiempo de juego. Termec Ingeniería marca el tiempo de juego, 31 minutos jugados de la primera etapa, y el marcador del compromiso lo menciona Roberto Romero. Cerro Porteño 1, cuidado, sale mal Arias, va cargando con toda libertad, la tiene Benítez, Alan Benítez con la pelota, carga del conjunto cumarelo, juega para la presencia de Melgarejo, no pudo controlar, va Melgarejo en el rebote, le quedó mal, ya recupera Cerro, va saliendo Matías Pérez era Quintana, pierde la pelota, recupera frente, aparece Matías Espinosa ahora, otra vez para frente sobre la punta zurda, aparece Andes en acción, Matías Espinosa sobre la punta derecha, le pega al arco, salió muy ancho, el remate era el Pachi Carrizo, va a corresponder salida para el conjunto de Cerro, que sigue ganando prontando contra Cerro, Julio. Y aquí intentó Matías Espinosa un remate de larga distancia para tratar de llegar hacia la portería de Alexis Martín Arias de manera diferente. Fue el Pachi Carrizo, mejor dicho. Le está costando mucho a Libertad jugar por ese costado izquierdo. Gustavo Velázquez está teniendo un buen papel. Aquí vemos en la repetición cómo se complicó solito Alexis Martín Arias tras ese enganche dentro de su propia área cuando le estaba llegando un jugador de Libertad.
Veremos cómo transcurre los minutos a favor del cuadro Gumarelo, que es el que está necesitando llegar al empate para poder prenderse nuevamente a la lucha del campeonato. Recordemos que Libertad está a 13 puntos en este mismo momento. Necesita la victoria para poder alcanzar a Cerro Porteño y quedar a 10 del franjeado. Lateral para el conjunto de Cerro sobre la punta derecha. Ya tiene el capitán Víctor Cururu Velázquez, señores, para el conjunto de Cerro Porteño, que sigue siendo victorioso por un tanto contra 0. Se acerca de vuelta a Olimpia. Queda a 7 con este resultado parcial, Julio. Exactamente, queda a 7 puntos del franjeado. Carga Cerro, se mete con todo. Allí va el gordito Liceda, le pega. La pelota por encima, el horizontal. Sacó el remate. El gordito se desvió, me parece, por el camino. Va a ser córner, tal cual. Córner para Cerro. Y aquí hubo un susto dentro del área grande del cuadro Gumarelo. Llegó nada más el número 31, Ignacio Aliceda, el gordito. Pisando área de Rodrigo Morínigo, sacó el sablazo, creo que se desvió en Gustavo Viera esa pelota. Estuvo bastante cerca aquí el conjunto de Cerro Porteño, que acaba de ganar un tiro libre importante a su favor. Córner para Cerro sobre la punta zurda del avance del Ciclón. Veremos si puede ampliar en esta. El conjunto de Cerro le va a pegar. Aliceda también está Chaparro. Córner para Cerro, ya está Cururu en el área. También Quintana. Lo vemos a Cecilio Domínguez. Tiro libre para el Cerro. Le pega bien el centro arriba de Aliceda. Rechaza la defensa. Remate. Giró y sacó el remate Velázquez. La pelota pasó por encima del travesaño. Corresponde Sarilla para el Guma. Y Gustavo Velázquez, que estaba atento aquí en esa segunda jugada, que le queda de espaldas, da la media vuelta y pasó un poco por encima del travesaño de Gustavo Morínigo. Un Gustavo Velázquez que tiene una buena estadística contra Libertad, porque en el último partido, al menos en el campeonato clausura, había marcado aquí el gol de cabeza al minuto de juego, que le valió justamente a Cerro Porteño tomar la punta del campeonato. El Pachi Carrizo que entrega para Benítez que descarga el balón. La pelota para Steven Villalba, que juega para Viera que ensancha el terreno de juego sobre la punta zurda para Jiménez que juega más arriba. Pelota para Frete pegadito a la raya de carga, no la posición, se mete con todo Frete, ve el centro, arriba está el remate, le pegó de sobrepique allí Lorenzo Melgarejo. La pelota que se pierde por línea final, va a corresponder corre, me parece, o es saque de arco, veremos. Saque de arco. Correcto, va a corresponder saque de arco y salida para el conjunto de Cerro. Y nosotros aprovechamos su marca el tiempo de juego. Thermite Ingeniería marca el tiempo de juego, 35 minutos disputados de la primera etapa, y el marcador del compromiso lo confirma Roberto Romero. Cerro Porteño 1, Libertad 0. Misión bursátil SRL, gestión de obtención de créditos para usted, señor comerciante. Comunicate al 0984-828-000 y en 24 horas tendrás efectivo en tus manos. Misión bursátil SRL. Va Klimovic con la pelota, carga el Ciclón. Klimovic que descarga, balón para la presencia de Gastón Jiménez, juega para Morel, el autor del gol del partido, el único gol del partido. La pelota atrás para la presencia de Matías Pérez, la mitad de la cancha, juega sobre la punta zurda, apertura para Chaparro, pegadito a la raya de cal, entra en diagonal, busca compañía, retrocede con el balón, mete el pase atrás para Arias, recomienza la salida de Cerro, va a salir del Ciclón. Información del fútbol europeo nuevamente, y esta vez nos vamos a España, porque el día de mañana tenemos 4 partidos. A las 10 de la mañana el Barcelona va a recibir al Rayo Vallecano, 12:15 para el Celta de Vigo ante el Alavés, 14:30 Athletic Club de Bilbao contra el Real Betis, y un partidazo a las 17 horas, el derbi de Madrid, Real Madrid contra Atlético de Madrid, corresponde a la Liga Española. Va saliendo el conjunto de Libertad, aparece Diego Viera que juega para Campuzano, otra vez para Viera, mete el pase al medio, balón para Anmini Molina, mete el pase arriba, balón para Lorenzo Melgarejo, transporta el esférico, era Campuzano, cambió de frente, pelota para Benítez, está en el área, carga el conjunto de Libertad, se mete con toda la Benítez, viene el centro, atrás quien llega, aparece Campuzano, cierra oportunamente Matías Pérez, la pelota sale sobre la punta derecha, va tomando Cecilio Domínguez, replica rápidamente Cerro, de ida y vuelta el encuentro, señores, partidazo aquí en la Huerta, va saliendo sobre la punta derecha, corre Cecilio muy solo, allí va Domínguez de 1 contra 1 contra la marca de frente, también aparece Matías Espinosa, ahora lo marcan 3, va Cecilio, no lo pueden parar, juega maradoniana allí de Cecilio, para Domínguez sobre la punta derecha, ganó la posición, cayó al suelo, el futbolista del Guma, le comete infracción finalmente Cecilio Domínguez, a frente va a corresponder tiro libre para el Guma. Bueno, esta fue una buena jugada de Cecilio Domínguez por el costado derecho, pisando la raya como en los viejos tiempos, unos 10 años atrás, cuando tuvo esa buena performance con el Ciclón, que se sacó a los hombres de encima, estaba jugando solo, la jugada pedía justamente que él lleve esa pelota, teniendo en cuenta el cansancio y de lo solitario que se hallaba el 10 de Cerro Porteño.
Interesante aquí lo de Cecilio Domínguez y veremos si puede aportar algo al equipo el día de hoy. Correcto, la pelota que se pierde por línea de costado. Va a corresponder salida para el Ciclón. Motel, primera clase, despierta tus instintos, siente tu pasión. Estamos sobre Manuel Ortiz Guerrero, casi San Antonio, en la ciudad de Ñemby. Vení, pasalo bien, pasalo mejor en Motel, primera clase. Correcto, hoy jornada maratónica, mi querido Julio. 2 partidos al hilo. Hoy también estuvimos en el partido de Guaraní Olimpia, que terminó lastimosamente con violencia. Carga Libertad, se mete con todo Molinas, viene el centro, arriba para Melgarejo, controló pero le quedó largo a Melgarejo. La pelota toma Arias, decíamos, jornada maratónica. Hoy en el primer turno, Guaraní, que cayó ante Olimpia por 2-0, culminó en violencia lastimosamente el encuentro, primero dentro del campo de juego, luego eso se pasó en este caso a las gradas, mi querido Julio. Exactamente, bastante sucio el final del encuentro en Capiatá, que fue victoria para el Franjero 2-0. Carga Cerro, el gorrito Licera que juega atrás para Morel. Morel que entrega sobre la banda derecha. Apertura para la presencia del futbolista azulgrana Brasil Cururú. Este juega para la presencia de Jiménez. Jiménez que juega atrás. Recomienza la salida de Cerro. Aparece Quintana. Quintana que juega atrás para Arias. Va saliendo el Ciclón. La plataforma perfecta para anunciar tu marca. ¿Quieres vender más, alcanzar tus objetivos? Y el fútbol de esencia nosotros lo estudiamos. Esto es Fútbol de Ascenso. Carga Libertad, pelota del Pachi, pelota sobre la punta zurda, va corriendo Espinosa. Espinosa que envía el centro, arriba, cierra el zaguero central Quintana. La mandó al córner, va a ser córner para el Guma. No se quiso complicar aquí el número 14, Lucas Quintana, que sin tener la visualización de quién estaba a sus espaldas, hizo lo más simple. La sacó afuera hacia el córner. Veremos si Libertad puede aprovechar esta jugada para poder llegar al tanto del empate. Córner para el Guma que busca el gol del empate antes de la conclusión del primer tiempo. Corre sobre la punta derecha, señores. Le va a pegar Néstor Jiménez. Ya están Lorenzo Melgarejo en el área. También lo he visto a Viera. También apareció por ahí Campuzano. Los más altos del Guma. Viene el centro. Arriba el cabezazo. Rechaza finalmente la defensa de Cerro. Sale sobre la punta sur. Aparece el gordito Aliceda. Aliceda que juega arriba. Va corriendo Klimovic. Cruza la mitad de la cancha. Mete el pase arriba. Se equivocó aquí Klimovic. Cayó al suelo el Bocón Torres. Pedía falta a la gente de Cerro. No pasó nada. Va a salir del Guma, Julio. Rosemary Comedis Postres y el local más conocido del barrio San Pablo. Bocaditos dulces y salados, postres y eventos sociales. Estamos sobre Igualdad 3512 casi de la Victoria. Realiza tu pedido al 0991-702-358. Rosemary Comedis Postres. Viene el centro muy fuerte de Steven Villalba. Sale sobre el otro costado. Aparece en acción Fretes. Va a enviar otro centro. Centro que va arriba. Pasamos. Cierra bien Matías Pérez. La pelota que cae sobre la punta sur para Klimovic que bajó a defender. Klimovic metió el increíble. Regaló Klimovic. La pelota para el Pachi Carrizo. Mete pase arriba. Está el empate. Va Benítez. Le pega. El arquero, señores, Arias, San Martín Arias. Increíble lo de Klimovic, Julio. Que levanta las manos en señal de pedir perdón justamente porque regaló una pelota ahí cerca de la media luna y justamente al Pachi Carrizo que mete esa pelota habilitando de manera correcta a Alan Benítez, que la jugada le pedía rematar de una hacia la portería de Alexis Martín Arias, que con todo su cuerpo bloquea esa pelota, la manda al córner. Nuevamente una chance más desperdiciada por Libertad y salvada por Alexis Martín Arias. Correcto, va a ser córner para el Guma, señores. Luego de este servicio de esquina para el conjunto local, marcamos el tiempo de juego. Córner para Libertad que busca el empate antes del cierre de la primera etapa. Le va a pegar de vuelta Jiménez sobre la punta derecha. Córner para Libertad. Ya están los grandotes dentro del área. Los que atacan también, los que defienden. Allí Juan Gabriel dando algunas indicaciones dentro del área. Tiro libre de esquina para Libertad, señores. Ya estamos en la recta final de este primer tiempo. Partidazo aquí en la Huerta. Viene el centro arriba. El portero con los puños sale disparado sobre la punta derecha. Se va a perder por un costado. Va a corresponder lateral ofensivo para Libertad, Julio. Gran salida aquí de Alexis Martín Arias, que se lanzó cuán largo es. Esa pelota iba al segundo palo y con la mano extendida, con el brazo derecho, lanzó el puñetazo para poder tirar esa pelota a un costado. Libertad está con todo asediando, cascoteando, como se dice, el área chica de Alexis Martín Arias. Está en busca del empate antes de que culmine esta primera etapa. Correcto, señores. Lateral ofensivo para Libertad, que se mantiene en el campo rival. Allí lo vemos, estamos viendo aquí la reiteración de la jugada. Cecilio Domínguez que se tomó con frente, se le tomó del cuello incluso, pero no pasó nada. La pelota arriba. A ver qué indica el juez. Mala sacada. Mala tirada, la famosa mala tirada. Sí, mala tirada.
totalmente. Mala tirada. Aquí nosotros aprovechamos y marcamos el tiempo de juego. Térmica Ingeniería marca el tiempo de juego, 43 minutos jugados de la primera etapa y el marcador de compromiso lo menciona Roberto Romero. Cerro Porteño 1, Libertad 0. Metalúrgica Yunque, trabajos de tornería, fresado, nigraje recto y liquidales en general, garantía de buen servicio, dirección Avenida Eusebio Ayala 4121 y R3 Corrales, contactos al 0961-867-677. ¡Gol! ¡De Libertad, 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 Libertad! ¡El Pachi! ¡Gol! ¡De Libertad! Apareció el Pachi Carrizo, señores. Sorpresivo avance del conjunto Gumarelo. Todo el banco de Cerro que se sorprende por esta acción de un pelotazo largo. Prácticamente se vino el gol del conjunto Gumarelo. Le pegó el Pachi Carrizo. No, se le fue el arquero, increíble. Error de Arias. Pensé que se desvió, pero error total del portero Arias, toda del portero. Me parece que empata el partido. Libertad, señores. El nuevo resultado indica Libertad 1. Libertad 1, Cerro Porteño 1. Cada día conquista un laurel que demuestra la justa valiente que boca impaciente triunfar con pasión. Libertad. Es un golazo de fútbol de ascenso. Marcamos el tiempo de gol, Julio. El remate está, aguantame Julio, cargó de vuelta a Cerro. La pelota se perdió por línea final, apareció el gordito Aliceda. Se perdió por línea final, corresponde salida para el Guma. Y nosotros marcamos el tiempo del gol, Julio. 40 y a los 43 minutos de juego, Roberto. Correcto, señores. Increíble lo de Arias, mi querido Julio. Impresionante porque tuvo tapadas espectaculares antes del gol. Esas tapadas complicadas que nos tiene acostumbrados Alexis Martín Arias, y en una pelota que no sé si se complicó bastante aquí. Creo que quiso asegurar esa pelota de una, y el pique del balón lo termina complicando. Y se le mete a Alexis Martín Arias, que le rebota esa pelota, se mete dentro de su portería. Luego en la réplica estuvo muy cerca Ignacio Aliceda de marcar el segundo, pero un horror de parte del número 1 de Cerro Porteño. Y veremos esto cómo golpea anímicamente al equipo, porque estaba terminando ya la primera etapa, se iba al vestuario con una victoria. Es un gol que se festeja en campamento franjeado, porque Cerro Porteño vuelve a desperdiciar una chance de poder mantener distancia, porque ya viene de caer 2-0 en su casa en la Arboleda, mejor dicho, contra Rubio Ñu, y ahora está empatando aquí con Tuñucuá ante Libertad. La pelota sobre la punta derecha, la tiene Benítez, carga el conjunto Gumarelo, pelota de Molina, juega al medio, cuidado, se mete Campuzano, mete el pase arriba sobre la punta zurda, carga con todo, corre el Pachi Carrizo, la mantuvo en juego, no salió del rectángulo de fútbol, va el Pachi Carrizo, enganchó para su derecha, va el Pachi Carrizo con la pelota, enseña el centro, cierra bien la defensa del Cerro, allí aparece con todo Cecilio Domínguez, que bajó a defender, va corriendo en diagonal, se mete con todo Cecilio, ganó la posición, allí va Cecilio, apareció infracción, sigue nomás, pelota arriba para el Bocón Torre, otra vez para Cecilio, cambia sobre la punta derecha, va corriendo por ese sector, aparece Klimovic, cierra bien frente, la mandó por un costado, corresponde lateral ofensivo para el conjunto de Cerro, y nosotros marcamos rapidito el tiempo de juego, Julio. Térmica Ingeniería marca el tiempo de juego, 46 minutos, tiempo cumplido de la primera etapa, y el marcador del compromiso lo menciona Roberto Romero. Libertad 1, Cerro Porteño 1. Apoya esta cobertura Pablo Lite, futuro concejal 2026 de la ciudad de Fernando de la Mora. Sale mal Cerro, recupera Libertad, cuidado, va con todo el Guma, 3 contra 3, carga el Pachi Carrizo, si la hacen bien está el gol, va el Pachi, cayó al suelo, falta de Klimovic, va a ser amonestado, va a corresponder tiro libre para el conjunto, era Morel finalmente, falta de Morel, va a corresponder tiro libre peligroso para el conjunto Morelo, Julio. Y salió a cortar directamente Jorge Morel, porque ninguno de los centrales, teniendo el conocimiento de la buena pegada que tiene el Pachi Carrizo, salió a cortarle, y Pachi Carrizo ya estaba pisando ya la media luna, y quizás un poco
sorpresivo el hecho de que dejen tan solo al Pachi Carrizo, porque ni Quintana ni Matías Pérez fueron a incomodar al Pachi para evitar que vuelva a rematar Franco hacia la portería de Alexis Martínez. Aquí Jorge Morel ya tuvo que hacer lo que tuvo que hacer, amonestado de manera correcta, y cuidado con este tiro libre, porque hace rato fue Lorenzo Melgarejo el que intentó rematar, y veremos si en esta ocasión le deja al Pachi Carrizo para poder batir y sobrepasar esa barrera colocada por Alexis Martínez. Correcto, señores, fue amonestado Jorge Morel en la última acción. Iremos hasta los 48, 3 minutos más. Agregó Juan Gabriel Benítez, ya tenemos 47:40 en este primer tiempo. Tiro libre para el conjunto de Libertad. Es la última del primer tiempo, señores. Le va a pegar el Pachi Carrizo, me parece, porque como decía Julio, hace rato ya fue Lorenzo. En esta ocasión me parece que va el Pachi Carrizo frontal al arco de Alexis Martín Arias, que tuvo un error garrafal en el gol del Pachi Carrizo. Sacó el remate tibio, parecía fácil, se le escapó increíble a Arias. Tiro libre para el conjunto Comarelo, señores. Le va a pegar el Pachi, me parece. Va a autorizar Juan Gabriel, autoriza el juez, le pega finalmente Lorenzo. De vuelta la pelota que impacta otra vez en la barrera. La pelota sale disparada sobre la punta sur, se va a perder por un costado. Va a corresponder lateral de salida para el conjunto de Cerro, y el juez a Juan Gabriel apunta al círculo central. Esto no más indica final de la primera etapa, señores. Libertad 1, Cerro Porteño 1. Dame 3 menciones, Julio, vamos a la pausa. Si estás buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactanos a Alex Astor Sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguinos en Instagram, escribinos al 0981-937-767. Alex Astor Sublimaciones. Thermec Ingeniería, soluciones climáticas, tenés el control de la temperatura en tus manos. Teléfono 0981-536-000. Thermec Ingeniería. En Taberna Papilú encontrarás las mejores empanadas gigantes de Fernando Zona Norte. Dirección José Olite y Las Residentas, frente al Colegio Fernando de la Mora. Celular 0981-372-601. Taberna Papilú. Correcto, señores, nosotros vamos a una brevísima pausa. 1-1 el partido entre Libertad y Cerro Porteño. Vamos a una brevísima pausa y luego retornamos para la etapa complementaria. Pausa y volvemos.